CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa de charla fiscal entre amigos. Y pues realmente hoy vamos a platicar un tema interesante que es el tema de discrepancia fiscal, con dos grandes expositores que ya han estado aquí en la capacitadora. Quisiera presentarlos y darles el agradecimiento principalmente y ahorita dar un pequeño preámbulo sobre la charla. Doctor Burgoa, pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Al contrario. Y elogiado por todos nuestros seguidores en que quieren que siga obviamente participando y pues agradeciendo como siempre su presencia. Bueno, pues con todo gusto, las veces que me digan, con todo gusto aquí estaré. Muy amable. Y pues de igual forma, un amigo de la capacitadora también ya ha presentado algunos temas interesantes aquí en la capacitadora y pues es el contador Alejandro Aguilar. Mi estimado amigo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de último momento porque obviamente estaba el doctor Paulo, pero agradeciendo siempre que haya aceptado la invitación como tal. Al contrario, muchísimas gracias por contemplarnos, por invitarnos, gracias a la capacitadora y un saludo al doctor Paulo que nos dejó aquí el hueco muy grande, pero pues trataremos de hacer lo propio para poder platicar de este tema que creo que es un tema muy interesante y que no solamente debe preocuparnos como en nuestro modo contribuyente, ¿no? Claro. Sino para todas las personas físicas es importante conocerlo y pues bueno, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ti, al contrario. Como bien comentas, yo creo que el tema de la discrepancia fiscal, y bueno, no lo creo, yo creo que el punto medular aquí es hay que tener mucho cuidado en la información ahorita que se está presentando en el tema de las declaraciones anuales de personas físicas y creo que es un tema súper interesante. Vamos a poner algunos supuestos, algunas situaciones de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana y quién mejor que poderlo consultar con uno de los expertos que es el doctor Carlos Burgoa. Entonces, vamos a iniciar con esta charla, digo, si me permite nada más a modo de preámbulo. Hoy justamente en tiempo de declaraciones realmente nos solicita o nos pide la autoridad simplemente presentar la declaración en la parte de datos informativos ciertos datos. Y tal y como establece el propio artículo 91, en donde hablamos del tema de discrepancia fiscal, tenemos únicamente ese momento para poder declarar estos datos. Al respecto, y si me lo permite, doctor Carlos Burgoa, me gustaría que obviamente el contador Alejandro nos comente al respecto sobre ese llenado de datos informativos y cuáles son los efectos, que posiblemente va a ser la pregunta para usted, que podría tener al no presentar estos datos informativos en la propia declaración anual. Ok, pues sí, mira, realmente ahorita las personas físicas que están a punto de tener o concluir el plazo para poder presentar su declaración anual, pues evidentemente están obligadas a presentar todos los ingresos que han obtenido durante este ejercicio fiscal. Nosotros recordemos que pues, normalmente la declaración de las personas físicas, ya ahorita en este ejercicio tenemos una característica de que vienen prellenadas, ¿no? Con información que deriva de las actividades empresariales, de los sueldos, de los asimilados, de los timbrados que estuvimos recibiendo. Y de ahí se llena de manera general toda la declaración. Pero existen algunos ingresos que pudieran haberse, o algunos recursos, mejor dicho, que pudieron ser obtenidos por parte de las personas físicas que no precisamente pueden estar en la precarga de la declaración y que justamente si nosotros omitimos el hecho de presentarlos, el hecho de poderles darle a conocer a la autoridad el por qué los estamos percibiendo, creo que pudiéramos caer en este tema de la discrepancia fiscal. Y esto es un ejemplo muy común, pues los premios, los donativos, las herencias, todo ese tipo de cuestiones que se pueden estar percibiendo y que no propiamente significan que van a generar un impuesto o una afectación fiscal para las personas físicas, pero que debemos de tener mucho cuidado de que en caso de que no los presentemos, en caso de que no los notifiquemos a la autoridad, pues sí puede entonces cambiar ese estatus de no generar una carga fiscal y pasar a que sí te cree y que sí te afecte una carga impositiva por el hecho de ser omisos en la presentación de esa información. Entonces, aquí viene un poquito el tema de poder sopesar lo que se ha popularizado mucho ahorita en las redes sociales, ¿no? La declaración anual de 5 minutos, de 3 minutos. Que si bien es cierto, habrá casos en donde sí se pueden realizar, porque sí me queda claro que hay cosas que son muy, muy transparentes, muy claras, y sí puede generarse una declaración así de fácil y así de rápido, pero creo que no es la mayoría o que no es el común denominador entre los contribuyentes. Creo que es bien importante que podamos comenzar a revisar de manera clara qué es la información que nos está precargando el SAT y de ahí pues poder analizar y tomar una determinación.
tenemos casos de todo, ¿no? Tanto que la declaración, la información precargada que aparece es suficiente o es correcta con lo que tenemos, como que tenemos de más, como que tenemos de menos, o sea, muchas cosas que pueden pasar ya en la vida real que evidentemente el contribuyente tiene que estar analizando y estar presentando en tiempo y forma para evitar caer en otros riesgos y que también eso se traduzca en un costo para su bolsillo. Claro, digo, que estarás de acuerdo que podemos tener ingresos grabados, ingresos exentos e ingresos no objeto. Correcto. ¿No? Que en este caso, donde se van a ver reflejados es en el estado de cuenta, que ahorita más adelante vamos a tocar ese punto importante, ¿no? Que en la propia declaración vamos a tocar qué ingresos podrían ser inclusive no objeto de impuestos sobre la renta y que tendremos que tener una justificación, obviamente, de dónde provienen esos propios ingresos como tal, ¿no? Claro. De hecho, creo que el hecho de hablar de discrepancia fiscal es el hecho de hablar de el control financiero que yo tengo para Claro. mis recursos. Entonces, si yo no tengo un adecuado control financiero de los recursos que voy obteniendo, puedo caer en un tema de discrepancia fiscal, pero más allá de caer, el hecho de no poder desvirtuar lo que la autoridad está presumiendo conforme a este artículo 91. Ok, pues si me permites quisiera pasar con el doctor Burgoa, que obviamente ya seguramente ya tiene ahí sus comentarios al respecto. Doctor, ¿cuáles son los efectos al no considerar todo esto que ya platicó el contador Alejandro Aguilar sobre no ingresar dentro de la propia declaración o no tener el cuidado de estos datos informativos? ¿Cuál va a ser el efecto como tal que se pueda tener propiamente por parte de la autoridad al momento de detectarlos? Ok, bueno, como bien dice en México el dicho, sobre aviso no hay engaño. Claro. Si yo recibí préstamos, interés, todo lo que ahí nos menciona el artículo 90 en su segundo párrafo de la ley del ISR, la consecuencia es que posteriormente me dijeran, oye, no me hiciste saber que tenías esos adicionales que no graban. El préstamo no grava, pero no porque esté exento, sino porque es un objeto en la lógica de que yo lo debo. Claro. Entonces, todos esos rubros que de alguna manera la ley reconoce como tal de no tener esa causación o ese efecto de gravamen, más simplemente avísame, diría el fisco en el anual, porque de lo contrario, si eso te lleva a la realización de erogaciones, la lógica será, pues ladrón, de sacaste tanto, ¿no? Si no te veo. Para que todos más o menos lo vean en la lógica que lo ve el Estado. En alguna ocasión tuvimos un cliente español, sí, ¿no? Entonces ya ven que hay que explicarles 2 veces las cosas a ellos, si no es que a veces 3, lo digo en buen sentido, y si no hasta 4. Entonces él tenía un empleado del cual era muy desconfiado el cliente. Y él tenía un empleado que un día me contó, oye, mi contador estrenó un coche, pero yo no veo de dónde haya salido el dinero, dado que pues, su salario no me parece que le da para ese valor. Entonces, a mí se me hace que me está robando dinero de la empresa. Bueno, ok. Lo mismo podría pensar un padre de familia con sus hijos y todo el mundo podría verlo así. Entonces, esa es la esencia. ¿De dónde estás sacando para hacer tantas erogaciones, no deducciones, erogaciones sin que sean parte de los ingresos declarados o que debías declarar? Es decir, inscrito o no inscrito. Y aquí viene el punto que a mí me llama la atención, a reserva de que ahorita sigamos abonando más en la idea. El punto es que el SAT tiene toda la información respecto de ingresos por motivos de CFDI, CFDI de nómina. O sea, el CFDI se ha vuelto el rey de la información. Claro. Por 2 motivos. Primero, porque no lo debo requerir, sino que en automático se envía. Y segundo, porque devela mis ingresos. Pero la discrepancia es un poquito más delicada. Claro. Va en función de las erogaciones. Y la pregunta es, ¿cómo el fisco se entera de lo que yo gasté sin ser forzosamente deducible? La ley dice que con la información que tenga. Ahora, el 91 habría que leerlo contrastado con el 63 del Código Fiscal. Y son 3 las fuentes en las cuales se puede basar el fisco. La información que ya tenga por recurrente envío. Más bien esto yo lo vería en razón de los bancos, pero aún así en razón de los bancos no me suena lógico, que es el 55 de la ley del ISR. Porque otra vez se va a los intereses reales o nominales, ingresos, o a cuando yo recibo más de 15 en efectivo, ingresos otra vez. Segundo, cuando viene de otras autoridades. Pero yo no creo que el IMSS, por ponerlo de efecto, lo dijera. Claro. Se empieza a asomar la posibilidad de un banco. Y tercera, que es donde yo lo he visto en la práctica, cuando lo hace por auditoría. Claro. Entonces repetimos, ¿no? La que ya tiene en forma recurrente de otras autoridades o que venga de auditorías. De los 3, lo platico nada más, independientemente del procedimiento del que ya hablaremos, Sí, claro. me deben dar 15 días para desvirtuar. En la práctica yo he visto a la discrepancia fiscal actuar dentro de auditoría, es decir, se agavilla uno con otro, así como las tortillas van con copia.
Y ahí es donde empieza el fisco pues, a barrérsele el canal, porque pues, si a duras penas puede maniobrar una pelota, pues le echamos 3, pues se le cae una al suelo, y ese es el punto que ahorita podemos platicar más. Muy bien, pues yo creo que ahorita ya nos dio un esbozo general el doctor Burgoa sobre cuáles son las consecuencias, o más bien cómo lo está considerando la autoridad. Hoy con los cambios que hay particularmente con el tema del CFDI, mi punto de vista, y salvo que tú comentes algo contrario, ya hay un apartado que dice sin efectos fiscales el CFDI. ¿A qué vamos? A que la autoridad muy probablemente vaya o ya está poniendo como requisito que si yo no le voy a dar un efecto fiscal porque yo no tengo alguna actividad empresarial, alguna prestación de servicios como tal, o no requiero el CFDI para su deducibilidad, forzosamente lo tenga que yo estar declarando o se vaya acumulado dentro de mi repositorio de CFDIs como tal. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? Si deberíamos de tener cuidado, ¿cuál va a ser el tratamiento que hoy vamos a tener con esa parte particularmente que ya comentaba bien el doctor Burgoa, hacia dónde va la autoridad? Pues mira, coincido plenamente con el doctor Carlos en el hecho de que el CFDI es la herramienta por excelencia. Sin embargo, existe un universo de información que la autoridad puede estar atrayendo para poder ejecutar de mejor forma sus facultades. En el tema exclusivamente del CFDI, es una de las modificaciones yo creo más importantes que se tiene ahorita con la versión 4.0 que sustituye la 3.3, porque era alguno de los nodos que prácticamente no les hacíamos caso, ¿no? Yo veía que muchas personas a su CFDI les ponían pues por definir, y todo se iba por definir, ¿no? Actualmente ya hay una repercusión directa si yo no le doy o no indico de manera clara cuál es el uso que yo le voy a dar a ese CFDI. Ya no va a existir el por definir, ahora va a venir ya sea una deducción, ya sea un gasto, ya sea una inversión, ya sea una adquisición de bienes o sin efectos fiscales, que es justamente lo que tú estás diciendo. Y la repercusión es muy clara, porque con el prellenado que estamos viendo actualmente de las declaraciones, actualmente todavía en esa declaración 2021, todavía me aparecían los CFDIs que la autoridad, por ejemplo, en tema de deducciones personales, no pudo clasificar dentro de alguno de los rubros que aparecen en la declaración anual. Entonces todavía me permitía agarrar mi CFDI y llevarlo a la clasificación donde le corresponde para los efectos de deducción personal que le corresponde. Yo creo que esta modificación, la afectación va a ir directamente sobre ese punto, donde ya inclusive si un CFDI yo no le di el uso o no definí de manera adecuada el uso que le voy a dar al CFDI, ni siquiera me va a dar la opción de que yo lo pueda elegir. Por tanto, me va a desaparecer completamente de ese panorama y entonces voy a perder completamente la deducción porque se vuelve un requisito indispensable para poderle dar los efectos fiscales, ¿no? Entonces, evidentemente el tema del CFDI como número 1 de información, yo me acuerdo hace algunos años, unos 6, 7 años, estuvimos en una charla que estaba dando la autoridad fiscal y nos presentaban un sistema que le llamaban minería fiscal, ¿no? Okay. Que decían, es que mira, vamos a tener información de los notarios, de las aerolíneas, de las agencias automotrices, de las agencias de viajes, y se veía un volumen de información impresionante que uno decía, bueno, a lo mejor estamos lejos de que podamos obtener o que podamos hablar el mismo lenguaje para que se puedan traducir esa información y puedan llegar a un tema de fiscalización. Al paso de 6, 7 años estamos en pleno uso de la información que se tiene actualmente por la autoridad, no solamente el tema del CFDI, el tema de los notarios, el tema de todos este tipo de actividades de las conocidas como vulnerables, que también son información que están reportando de manera constante a la autoridad, y toda esa información evidentemente tiene un uso, ¿cuál es? Pues hacer actos de fiscalización. Por eso es muy sencillo desde mi punto de vista que cualquiera de nosotros que estamos aquí presentes y los que nos están viendo, claro, que caigamos en un tema de discrepancia fiscal. Es muy sencillo que eso suceda. La idea es solamente que podamos tener los elementos para poder desvirtuar lo que a los efectos la autoridad puede estar señalando. Porque ahorita que hablemos del procedimiento, quiero platicar también de un concepto que la autoridad ejecuta dentro de esas facultades, que es la discrepancia acreditada y la no acreditada, que eso no existe en ley, pero sin embargo en el procedimiento la autoridad lo está haciendo. Perfecto. Pues si me permiten voy a hacer 2 consultas más y me gustaría entrar al tema justamente del procedimiento para después entrar ya a un tema un poquito más jurídico con el doctor Carlos. Doctor Carlos, ¿desde cuándo viene justamente este punto de la discrepancia fiscal? ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos? ¿Es nuevo? ¿Ya tenemos tiempo con esta situación? Realmente en algún tiempo fue relevante porque creo que se anticipó a las fechas, claro, que hoy ya realmente se puede fiscalizar de distinta forma, pero creo que se adelantó al tiempo. ¿Desde cuándo tenemos este tema de discrepancia fiscal? Híjole, es viejísimo, desde antes de que López Obrador quisiera ser presidente, imagínense, ya estoy hablando desde hace mucho.
Si no mal ubico, la ley que antecede a esta fue 2002 y la que antecedió, que fue la emitida con Fox, todavía esa otra. Bueno, desde entonces ya traían la idea. La discrepancia, yo lo pensaría un tanto así. Desde luego las palabras no quisiera que la gente se casara con ellas. Alguien puede gastar más de lo que gana, todo mundo. Y más en una economía que no es galopante como la nuestra, sino que es un país en vías periférico, pues en vías de desarrollo, tercer mundo, como le quieran llamar, ¿no? Entonces es obvio que la gente se apalanca en créditos, las empresas lo hacen, y a las empresas les conceden el mote de la pérdida fiscal. Claro. Si una persona física se monta en la idea de la actividad empresarial, se empieza a sumar un poquito, ¿no? Hablábamos un poquito antes de entrar al aire de los RIF, también por ahí pudiéramos hablar de ellos. Entonces se da solamente en las personas físicas, que voy a poner un ejemplo burdo, porque desde los años en los que platicamos que nace la historia era así. Soy un médico, soy un dentista, suele ser alguien de estos pagados con efectivo, y el problema es que pues, la gente inmediatamente llegaba a hacer las compras, todas las facturaba, algunas deducibles, otras no. Y es en ese sentido cuando decía, a ver, o sea, no estás emitiendo, en ese caso, la factura, no estás reportando esos ingresos, pero si me quieres meter gol con todas las deducciones, diría otra vez el filósofo mexicano, que alguien me explique de dónde salió. Entonces ese fue el antecedente de todo esto. Al inicio solamente se preveía, me acuerdo que antes era el artículo, ¿cuál era? 102, una cosa de esa. El chiste, el número del artículo no importa, ¿no? Lo que voy es al punto es que se consideraba solo para los inscritos. Exactamente. El fisco se da cuenta de que por ahí le están metiendo gol, y creo que es en 2002, un poco más adelante, cuando suma también a los que debieran estar inscritos. Así es. Y hay alguna pausa. El hecho de estar inscrito no, hoy en día pues sabemos que ya pudiera ser una fantasía, por lo que ya obliga a partir de la mayoría de edad. Pero independientemente de eso, lo lógico es que si yo no estoy inscrito, soy susceptible de auditoría por 10 años, no por 5. Y entonces en esa lógica los tiempos se me empiezan a ser más amplios. Claro. Y bueno, pues no es tan sencillo como que, se me fue, ¿no? O sea, no. Lo mismo para reportar en la anual, sabes que arriba de 600,000, nunca falta el que dice, oye, es que yo nada más tuve 200,000, pues no va. Seguro, no va. En serio, pues ya lo leí, pero dice que si me pregunta 3 veces, entonces sí, ¿no? O sea, así es el cliente nervioso. O el que es al revés. Oiga, pero solo fueron 700, pues ¿cómo va, no? 700. Pues es que la ley no dice que si lo leo 3 veces o me lo pregunta 5, me va a hacer... O sea, esa es la regla. 600 es la referencia en lo individual o en conjunto. El aviso es eso, como un aviso de lo que a futuro no vaya a ser motivo de la duda. Pero la gente, hasta en eso, bien dicen, si se quieren portar mal, lo tienen que hacer bien, ¿no? Entonces, si yo soy un médico, vuelvo al ejemplo, recibo 50,000 al mes y mis gastos son de 20,000, no es el consejo adecuado, pero por lo menos llévate al banco los 20 o los 22, ¿no? Para que puedas hacerlo lógico. Claro. Y si te gastas más, pues sería absurdo estar haciendo hoy en día la solicitud de un comprobante, porque ahora sí se cruza, como decía el contador Alejandro, se cruza la información. De mí solo conocen mis ingresos y de él solo conocen los ingresos. Pero si en sus ingresos tienen la referencia de un CFDI emitido a mí, al cruzarlo ahí es donde no hace clic. Y ahí es donde empieza el problema por información proveniente de terceros. Perfecto. Y siguiendo justamente con esta parte, en algún momento, ¿qué pasa con la discrepancia? ¿Caduca, prescribe, llega a suceder este tipo de cuestiones y cuáles serían esos supuestos? Bueno, no hay una regla exacta, ¿no? La prescripción muy exacta, dijéramos que es para las facultades de comprobación. Las facultades de gestión, como es el caso de la discrepancia y como muchas otras más que podríamos hablar, 69 y otras tantas, no lo hay. En mi parecer, ante el silencio que se da, pues tendríamos que hacer la equiparación con esos plazos para dar una pequeña uniformidad, hasta en tanto el fisco quisiera, bueno, el legislador fiscal quisiera hacer las veces de estipularlo. Es cierto, es un vago, y por eso es que lo digo, si lo hacen la discrepancia dentro de auditoría, sería todavía más absurdo que quisieran irse más atrás de los 5 años. Pero sí debo ser honesto, los procedimientos están en el Código Fiscal, hay poquitos que escapan como este de la discrepancia y no le da un espacio exacto de caducidad. No hay prescripción todavía porque no se determina un adeudo. Claro. Pero bajo esa lógica entonces yo estaría atento a medir 5 años y pues solamente ahí sí es un tema muy interesante por lo siguiente. La caducidad que se marca en 5 años en auditorías, rápido,
se suspende conforme la practican, dado que si a la conclusión me dicen no debes, debo estar aún atento por artículo 53C del Código Fiscal. Si sale información de terceros o novedosa o un concepto no revisado, se puede reactivar, pero en la discrepancia no. Ahora, esa es la diferencia. La discrepancia llevada dentro de auditoría, el accesorio sigue la suerte de lo principal. Claro. Entonces, bajo esa lógica, es absurdo que si la auditoría me está revisando 2020, se me quiera ir a 2018, 2017, por el artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal, que señala el objeto propósito. Entonces, la autoridad tiene que ser muy exacta. Desde luego, yo sé que todas estas herramientas con las que cuenta, pues amedrentan a cualquier contribuyente, y está bien, hace bien el contribuyente en preocuparse. De verdad, debiera ocuparse en lugar de preocuparse. Pero la autoridad debe ser más astuta para poderlas usar. Porque en esa lógica, insisto, lo que no se ve son los ingresos. Y es lo que ve la autoridad. Muchos ingresos, no veo de dónde salió. Explícame, ¿no? Antes de que te considere grabado. Perfecto, muy bien. Pues yo creo que ya nos dio ahí unos tips interesantes justamente sobre esta parte de la prescripción, y ahorita les quisiera poner a modo de ejemplo una situación real de un cliente y saber cuáles son sus comentarios. Platicaba el doctor Burgoa sobre un tema de los préstamos y 200, 300 mil pesos hay que declararlos en la propia declaración. ¿Cuáles serían tus recomendaciones desde el punto de vista contable al propio prellenado? Si hay que documentar con contratos, no hay que documentar, posiblemente si recibe una herencia, pues solamente tener la documentación que ampare, o simplemente nada más con poder ponerse en el prellenado sería más que suficiente. ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto? Mira, para contestarte, yo creo que vale mucho la pena que analicemos lo que justamente analizamos en la sesión anterior, aquí sentados, claro, justamente, ¿no? Recordemos que este tema de la discrepancia fiscal es una presunción por parte de la autoridad. Entonces, la autoridad, con los elementos que conoce, llega a una conclusión de un hecho que desconoce. Por eso es una presunción. Presume que tienes una discrepancia, que tienes mayores ingresos o mayores gastos que los ingresos que obtuviste. Entonces, a raíz de eso, pues lo que nosotros debemos hacer como contribuyentes es tener y contar con todos los elementos para poder nosotros desvirtuar lo que en su momento la autoridad puede estar señalando. Si es una donación, pues tener los elementos de quién es el que me está dando esa donación, ¿no? Si es un premio, pues tener también los elementos. En fin, yo creo que en materia fiscal, entre más mejor, nada estorba, porque al final de cuentas te permite darle a la autoridad cierta certeza de dónde provienen esos ingresos. Que de repente también en el procedimiento que la autoridad ejecuta contra los contribuyentes, ya encontramos algunas cosas donde también ya le empieza a meter un poquito más de lo debido, ¿no? Porque pues claramente el 91 de renta nos señala que, por ejemplo, las transferencias entre familiares en línea recta no tienen límite. No tienen, exactamente, se pueden hacer y no se consideran como parte de la discrepancia fiscal. Sin embargo, la autoridad, cuando te los determina, también te los pone, ¿no? Y te dice: tú desvirtúame, y volvemos a lo mismo, te tira la carga de la prueba a ti, contribuyente, para que tú desvirtúes si sí es o no es, si no viene de tu familiar o no viene de tu familiar. Entonces, todas esas cosas pues obviamente provocan que el contribuyente pueda caer en omisiones, tanto de control como de administración, que le den la razón a la autoridad y que pues esté cayendo él efectivamente en una discrepancia. Entonces, desde mi punto de vista, creo que todos esos elementos que se puedan hacer llegar a los contribuyentes para tener forma de mostrar que no son ingresos grabados y que tienen una justificación y una razón del por qué los están obteniendo, creo que nunca están de más y pueden ser bastante buenos para el hecho de que nos encontremos en un caso de presunción por parte de la autoridad. Sin embargo, vamos a atender también a otro caso. Decía hace un momento el doctor Carlos, a partir de la modificación que se tiene en el artículo 91, se agrega tanto a los inscritos como a los no inscritos. Bueno, ahí estamos hablando ya de otra cosa, porque entonces si hablamos ya de los no inscritos, que desde mi punto de vista y desde que salió la modificación a la reforma de este ejercicio, donde todos los mayores de 18 años se tienen que inscribir, creo que la parte que no estamos viendo, lo que no estamos observando es, que se inscriban las personas, muchas personas que han trabajado en la informalidad, que tienen cuentas bancarias, que tienen inversiones, que tienen un automóvil, que tienen un terreno, que tienen un inmueble, que tienen muchas cosas y que nunca se declaró ese ingreso, que nunca se pagó impuestos. Ahora por la obligatoriedad de la autoridad te vas a inscribir. Te inscribes. ¿Y lo de atrás qué pasó?
tampoco la autoridad va a dejar pasar la oportunidad. Y en ese tema de la prescripción que comentaba el doctor Carlos, ¿a poco crees que la autoridad va a decir, bueno, ya todo eso que tienes hasta atrás no me importa? Por supuesto que no, por supuesto que ellos van a ser los primeros que pueden caer en un hecho de presunción en materia de discrepancia fiscal, y ahí sí el problema está en que es difícil poder tener los elementos de prueba que desvirtúen esa situación, porque al final de cuentas estamos ante personas que sí realizaban actos mercantiles, actos de comercio y que estaban obteniendo ingresos. Lo que pasa es que no los declaraban. Y de esos casos tenemos un montón. O sea, tuvimos oportunidad hace poco de tener acercamiento con gente que se dedica a vender frutas, verduras y todo eso en la central de abastos, y tienen años operando en la informalidad completamente, se maneja muchísimo dinero y tienen casas y terrenos y carros y todo, y nunca han declarado ni un peso. Y ese tipo de cuestiones son los que están muy francos para que la autoridad pueda hacer ejercicio de facultades, que al final, al día de hoy, creo ha sido poco explotado. Y digo, no quiero dar ideas a la autoridad, claro, pero creo que ha sido poco explotado. ¿Por qué? Porque si la autoridad ejecutara como tal el procedimiento del 91, híjole, creo que faltarían manos para poder revisar a todos los que estamos ahí. Que fíjate que creo que ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Realmente que lo que estamos platicando hoy pueda servir para poder empezar a corregir todo ese tipo de situaciones. Y les quiero compartir una experiencia muy, muy particular, ¿no? En algún momento me comparte un cliente, empieza a obtener dinero, hace obviamente estructuras, hace un par de hospitales, hace un par de hospitales como tal, genera 4, pero todos los pone a nombre de él. Y ahí vería la pregunta para usted, doctor. Fallece la persona, nunca tuvo ingresos suficientes o nunca comprobó ingresos suficientes para poder construir justamente o edificar justamente estos hospitales. ¿Hoy tendríamos una contingencia en este sentido? Bueno, en apariencia pareciera que sí, pero a mí me gustaría de alguna manera explorar todo para que la gente que no claro, lo vea con detalle. De forma inmediata uno lo ve como que, bueno, pues, si no tenía declaraciones, pues de dónde salió para que tuviera hospitales, etcétera. Bueno, pero puede ser a la par que la gente o se lo haya cedido o le haya dado una cesión de derechos, claro, o no sé, quizás que él tuviera algún adeudo o alguien le tuviera un adeudo, en pocas palabras, o que alguien se lo pusiera a su nombre, pero todo eso que se va a decir previamente es lo que debe estar debidamente documentado. Si él fallece, lógicamente, por artículo 26 del Código Fiscal, entre sus tantas fracciones, pues habla una de ellas por las personas que son el encargado de la sucesión. De la sucesión, así es. El albacea tiene que estar debidamente, ojo, designado o reconocido en juicio o ante notario, dependiendo cómo quieran hacerlo. Que sean las dos vías, ¿no? Así es. Y aquí la clave está en que no basta con que se abra la sucesión, sino se debe dar el aviso ante el SAT de la apertura de la sucesión. Claro. Si yo voy a recibir dinero es porque evidentemente soy un heredero reconocido. Entonces no basta porque yo quiera llamarme, porque yo me considero, porque era mi papá o porque no. O sea, me tuvo que haber señalado bien en el testamento o tuvo que estar referido bien en la acta notariada o en el efecto de lo que es un juicio, para saber que soy yo quien lo recibe. En este caso, el albacea será el primero en hacer las veces de ser responsable solidario en tanto la masa hereditaria produzca dinero. Efecto, Por claro. ejemplo, que se renten los hospitales o cosas así. La sala, sí. Y bueno, los demás tendrán que heredar lo que no se haya pagado durante la vida de la persona fallecida. Y aquí es muy importante porque si bien la responsabilidad solidaria no implica las multas, lo cierto es que, bueno, pues todo lo demás, actualizaciones, recargos y lo que corresponde a una deuda principal, pues tienen que estar muy atento. Entonces esos son los momentos en los cuales alguien inteligente, y digo alguien inteligente como lo vemos en las películas, dijera yo repudio la herencia. ¿Por qué? Porque la verdad le estoy jugando mal, o sea, voy a acabar adeudando más de lo que voy a tener. A recibir, claro. Pese que el testamento lo señale o pese que el derecho me asista, yo puedo hacer la forma de repudiar mi herencia. También puede suceder que los hermanos se pongan de acuerdo para dejarlo a la mamá. Es otra manera común, nos repudiamos a favor de ella o al revés, la mamá claro. lo repudia. Pero ese repudio que es meramente civil, todo tiene que al final caer en la referencia de quién es el que acaba siendo el titular de los bienes para que conforme lo tome se hace responsable de los adeudos. Y aquí viene el tema. Los adeudos existen solo después de auditoría.
Pero si por debajo sabe el albacea que hay un problema, entonces antes de pasárselo al otro, él es el que trae el tema. Claro. Por eso es que ser albacea no es nada más porque era el hijo consentido o el amigo más querido. No, es aquel que es apto para los números, al igual que el liquidador, al igual que cualquier otro. O sea, es esa posición exacta que requiere el cuidado debido. Que desafortunadamente pues en México, como los temas de un fallecimiento pues son sentimentales, pero el mexicano se lo toma más sentimental a veces, y lo digo con buena, porque esa es nuestra cultura, ¿no? Al grado que se festeja el Día de la Muerte, pues qué bueno, ¿no? Pero con responsabilidad. Claro. Ese es el punto, y ahí nada más hay que estar atentos qué pasa. Y hago el comentario porque es una situación real, o sea, el hecho de que, supongamos, y a ese punto me gustaría saber tus comentarios, y también si quieres agregar algo más, adelante por favor, mi estimado maestro. Se queda con el problema ahorita el albacea. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para poder, porque fíjate, estamos hablando de que hubo ingresos para edificar, cuantificado, ponle los millones que tú quieras, ¿no? ¿Con cuánto tiempo va a tener que pasar? Hay que justificar, hay que materializar, hay que esperar mejor una defensa. ¿Cuáles serían aquí en este sentido los comentarios o las recomendaciones que podríamos hacerle a ese tipo de situaciones? ¿No? Yo lo que sugeriría es, antes de aceptar el cargo debidamente, sería importante revisar la documentación. Claro. Algo así como cuando alguien llega a la dirección general de una empresa, a ver qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Hay edificios, ok, ¿de dónde salieron? Quiero ver las actas, quiero ver los contratos, porque independientemente que el edificio en sí mismo esté complicado por diversos temas civiles, mercantiles o impuestos locales, es claro, importante saber qué es lo que me está sucediendo. Si yo sé que está debidamente justificado, que no tuvo que ver nada de dinero, lavado de dinero, ¿no? Que no tuvo nada que ver otros temas, entonces puedo estar atento a que la administración me es sana llevarlo, pese a haber sido designado. Ahora, si yo veo una contingencia amplia, pero también veo que hay una serie de haberes con los que... O sea, en pocas palabras, si quiero la chamba o no. Sí, claro. Sí, es como si ahorita se fuera un director técnico de un equipo de fútbol que se va a ir a segunda división, pues yo creo que nadie le va a querer entrar, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, en esa analogía burda sería pensar qué es lo que me corresponde con base en la documentación. Y como bien decía el contador Alejandro, préstamos, todo lo que sea, requiere contar por escrito. Yo sé que el mexicano hace contratos que quedan de salivita, así como los noviazgos de la secundaria, nada más porque se dicen tales. ¿Cuántas empresas verdaderamente emiten sus acciones? Muy pocas. O sea, vuelven al tema, no son como los novios de secundaria, somos socios, ¿no? Ya. Entonces se requiere por escrito. El artículo 1803 del Código Civil Federal señala que puede ser de forma escrita, expresa o tácita, mejor dicho. Bueno, es bien importante que conste por escrito. El 30 del Código Fiscal de la Federación dice que, hablando de préstamos, debe haber toda la documentación. El albacea que quiere entrar por artículo 33, apartado A, fracción octava del reglamento del Código Fiscal, dice que a todo registro contable le subyace la documentación correspondiente. Entonces no es nada más como que se dio y no, o sea, tiene que estar en blanco y negro, porque el propio artículo 33 del Código de Comercio dice que la contabilidad debe ser de tal forma que permita seguir la huella. Cualquiera diría, ¿cómo? Sí, uno pensaba que era medio dálmata el Código Fiscal, es decir, medio manchado. Pero está todavía peor el Código de Comercio. Seguir la huella de la operación lo dice en 2 fracciones. Okay. Entonces el tema no es tan sencillo, por eso es que ser alguien que se encargue del albaceato, ¿no? De alguna persona que se haya designado, implica pensarlo 2 veces antes de aventarse, ¿no? Claro, perfecto. Nos ha pasado y yo creo que tenemos fresco justamente este tipo de situaciones porque realmente sucede y no se tienen las precauciones. No sé si quieras agregar algo más a lo que comenta el doctor Carlos Burgoa. No, coincido plenamente con lo que nos señala el doctor Carlos. Digo, la verdad es que hay que analizar el caso de manera muy específica y obviamente también entender las consecuencias que se tiene este hecho. Porque muchas veces al desconocimiento, pues dicen, se avientan como el borras, ¿no? Pero termina siendo con repercusiones importantes, porque bien dice el doctor, terminas a veces más endeudado por lo que puedes, el riesgo fiscal que puedes correr, que realmente lo que estás obteniendo, ¿no? A esto, te repito, tiene mucho que ver la cuestión del aseo administrativo y financiero que tengamos nosotros. Ha habido muchos esfuerzos, yo creo, por parte de la autoridad para poder hacer esa fiscalización, por ejemplo, en el caso de las personas que no están inscritas en el RFC, ¿no? Ha habido, ya tenemos el famoso IDE, ¿no?
que era el impuesto de depósitos en efectivos, que buscaba pues identificar básicamente a las personas que estaban obteniendo ingresos y que de esos ingresos no estaban haciendo ningún pago de impuestos que les correspondía. Entonces pues se crea este IDE, después ven que pues bueno, no hay mucho por dónde entrarle por ahí, sin embargo se quita el impuesto, pero se queda la obligación por parte de los bancos de reportar. Y este es un tema bastante interesante porque han corrido muchas noticias y muchas cuestiones mediáticas al respecto de que si depositas menos de 15,000 pesos no te van a cargar impuestos, ¿no? Y cuestiones de ese tipo que terminan siendo a veces un poco más confusas para los contribuyentes. Decía en ese momento el tema de la declaración anual, ahorita el tema de los depósitos en efectivo, terminan siendo noticias falsas que generan expectativas falsas para los contribuyentes. La realidad es que si al día de hoy tú tienes en estricto sentido un peso de depósitos que no están justificados, que no tienen un origen de esos recursos, pues de la facultad de la autoridad es completamente amplia para poderlos verificar y poderlos revisar, ¿no? Y pues obviamente en ese sentido, pues nadie estamos exentos de ese tipo de cuestiones. Claro. En esa situación justamente hay dos situaciones, bueno, más bien, vaya la redundancia, hay dos cuestiones que se pueden desprender. Uno, la parte administrativa, que sería obviamente el requerimiento del impuesto justamente por esa discrepancia fiscal. Y dos, un tema penal. ¿Ese tema penal obviamente traspasaría a estas personas? Sí, claro. Bueno, es que ellos pudieran caer en la defraudación. Exactamente. O en el equiparable a la defraudación. Aquí la clave es todo lo que llevó a la discrepancia. Me lo pienso en la gente no inscrita. Empieza ya a hacerse un concurso de delitos, es decir, se suma uno con otros, claro. La discrepancia se da por la no inscripción, entonces ya juntamos dos delitos. Y si además están fingiendo operaciones para decir que no tengo ingresos y verdaderamente sí los tenemos, entonces ya hay una simulación de actos, que es el 109 fracción cuarta del código, equiparable a la defraudación fiscal. Y bueno, pues uno decide cuántas estampillas colecciona, ¿no? Uno llega a las empresas o en la asesoría que se pide y pues hay quien trae el folder lleno y hay quien no trae más que una confusión en la idea. Yo creo que se requiere más allá del conocimiento, la conciencia de lo que se debe hacer. Voy a este aspecto que me recordó un poco ahorita que lo platicaba el contador Alejandro. Desde toda la vida se ha buscado ampliar la base impositiva. Yo recuerdo al único presidente que tuvo, y no porque fuera yo partidario, Vicente Fox lo explicó muy bien, pero nadie lo peló. Entonces él dijo que quería, él iba a las medicinas, pero obviamente no al paracetamol, ni a las ciprofloxacino, no, o sea, a las que eran para adelgazar, en pocas palabras. Y él buscaba también la ampliación del registro de contribuyentes. Estaba el PAR en aquel entonces, me acuerdo yo en el cine veía el comercial donde iban remando, uno solo y todos los demás, pues creo que ahí estaba Francisco Gil Díaz y no sé quién más, o sea, era una alegoría que querían hacer. Al punto que voy hay una historia que me llama mucho la atención, pero en México creo que es un tema que tocaremos más adelante, se toca mucho el corazón. Dicen que en Inglaterra se empezó a quemar una casa, de tal manera que el incendio creció tanto con el aire que contagió a la casa del vecino y también se quemó. Llegaron los bomberos y apagaron la casa del vecino. Y dice el afectado principal, oye, ¿y mi casa? Dice, bueno, es que él sí pagó los impuestos y tú no. No te preocupes, pues ahí, échale ganas, ¿no? Bueno, México no, porque pues, son los derechos humanos y ándele usted, ¿no? Y la virgencita se va a enojar y no sé cuándo. Entonces a lo que voy es, si la misma fuerza con la que se empleara las ganas de recaudar fuese la misma fuerza con la que se emplearan las formas de empleo del dinero público, pues todos tendrían una cultura diferente. Me regreso ya a lo técnico. Evidentemente, esta serie de situaciones se refuerza para este año, y bien lo platicaba también el contador Alejandro, que si por los depósitos en efectivo, que si por los intereses reales o nominales, nada más, ojo, para este año pasa de resolución miscelánea a la ley, que los avisos son el día 10 de cada mes. Antes decía en febrero de cada año, la resolución lo acercaba al 10, pero ya dijeron que quede una vez en ley, 10 de cada mes. Entonces, yo puedo estar recibiendo dinero en efectivo. Desde ahí va a ser una alerta inmediatamente al SAT de la información que de manera recurrente se manda sin que yo tenga la posibilidad, ojo, de contar con 15 para desvirtuar.
No obstante, si yo tontamente, aparte de recibir efectivo, me encargo de hacer la petición de facturas o CFDIs a mis proveedores, bueno, pues entonces ya me hice el harakiri, pero sin más, qué Claro. bonito. Y hasta tuve tiempo de acomodarme, ¿no? Entonces, cuando el contribuyente llega llorando, no, es que fíjese que va, pero pues qué tal a la hora de gastar, no, estaba muy contento. Son esos los puntos. Inclusive ni siquiera en los gastos que el propio contribuyente realiza, porque por ejemplo a nosotros nos ha tocado que hay algunos contribuyentes que todavía tienen esa idea de que, oye, que la mamá facture también de los gastos a la empresa, que el trabajador también facture, que el administrador también facture. O sea, estás teniendo un cúmulo de 5 o 6 personas que están facturando con ingresos que no está obteniendo realmente la empresa, y sin embargo toda esa información que se va obteniendo, que el SAT va teniendo de manera automática con el propio CFDI, pues van generando en el caso de las personas físicas, pues justamente el hecho de que caiga en un tema de discrepancia fiscal. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado que la persona física factura hasta la despensa y el alimento para su mascota y factura un montón de cosas? No todo, porque a lo mejor alguien en algún momento de su trayectoria empresarial le dijo, factúrate todo y ya yo me encargo de quitar los deducibles y no deducibles, ¿no? En el mejor de los casos. Pero tenemos actualmente casos en donde esas situaciones que se estaban haciendo de manera automática, de manera recurrente, el hecho de estar pidiendo esas facturaciones o estar prestando mi RFC para que otro facture, etcétera, todo ese tipo de cuestiones que se estaban generando, ahora la autoridad los tiene mucho más copados y viene una vigilancia muchísimo más profunda al respecto de este tipo de cuestiones. Decía un momento al iniciar la plática, el tema de la discrepancia fiscal tiene mucho que ver con el aseo financiero administrativo que yo tengo. Si yo sigo haciendo ese tipo de prácticas que son prácticas incorrectas a nivel financiero para las empresas, pues obviamente me van a repercutir y puedo tener una consecuencia desde el punto de vista fiscal, porque estoy haciendo erogaciones superiores a las que tengo de ingresos. Y creo que un tema importante que debemos de poner sobre la mesa es que en términos de ese artículo 91, ¿qué se considera erogación? Porque muchas veces nos vamos con el tema de que las erogaciones, pues todas las salidas de dinero que Todos los tuve, gastos. compras, gastos, inversiones, etcétera. Pero ¿qué crees? No es cierto. También hay depósitos que se consideran egresos, pues, o sea, que se cuantifican para poder llegar a ese tema de discrepancia. Y es un tema bien importante porque de entrada sonaría muy sencillo. Pues todos los egresos que tengo comparado con todos mis ingresos y eso me representa mi discrepancia fiscal. Pues no, en términos generales podría ser, pero en la práctica, como la autoridad lo está ejecutando, es que realmente toma todos los ingresos que obtienes, ¿sale? Le suma todos los egresos que vas obteniendo a excepción de las 4 fracciones del 91 y todo eso te lo considera como una discrepancia fiscal y de ahí viene el concepto de que hacía yo hace un momento, la discrepancia acreditada y la discrepancia no acreditada, que en ley no lo encontramos en ninguna parte, pero lo que la autoridad supone es el hecho de ponerte toda la discrepancia que ellos puedan, acumular todo el ingreso que puedan y de ahí decirte, a ver, tu contribuyente, dime qué de esto no entra como discrepancia. Entonces ya tú tienes que entrar a desvirtuar con los elementos que estábamos señalando hace un momento para que la autoridad pueda decir, bueno, esta es mi discrepancia fiscal acreditada, pero esto es lo que el contribuyente me pudo respaldar de depósitos, esta es mi discrepancia no acreditada y sobre la acreditada es la que comienza a hacer el cálculo. Ahí viene un punto bien importante porque se dice que un subadministrador de grandes contribuyentes realiza, como todo servidor público, su declaración patrimonial. Claro. Y de repente él era del SAT, obvio, y le dice la misma gente del SAT, oye, resulta que yo veo que pagas tus tarjetas de crédito en efectivo, que esa es parte de los egresos, ¿no? O sea, son depósitos a tus cuentas bancarias, evidentemente son egresos, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió? Y pues se puso a juntar firmas entre amigos que todos le prestaron y pues que la palabra le hicieron el teletón, ¿no? Ya lo dejaron en paz. Y yo me quedé pensando, ¿por qué no le pidieron en la fecha cierta? ¿Por qué no se pusieron tan exigentes como lo hacen fuera de casa? Claro. Entonces, bueno, ese es un punto muy interesante. Nada más abonando al tema, efectivamente, si yo hago depósitos para pues, algún fondo de inversión que yo tuviera o para mis tarjetas, va a ser un punto que me van a considerar como ingreso. Pero la parte que no se considera egreso, ojo, como no exento o pues, no objeto, sería en tanto que si yo compro bienes o adquiero servicios o el arrendamiento, que ahí es donde parece que el artículo lo escribieron en 2 generaciones porque se contradice. Claro. Entonces dicen, eso no se va a considerar una erogación. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Pues yo creo que es porque sirve para mi actividad y sin ella no voy adelante. Antes de entrar siquiera al debate y desvirtuar,
Segundo, todas las cantidades que se eroguen a favor del cónyuge, de los familiares ascendentes o descendientes, en línea recta. Si a alguien se le ocurre andarle mandando dinero al sobrino, a la sobrina, pues perdón, no es en línea recta, si bien aunque sea primer grado, no es en línea recta. De ahí que pues se ha recomendado que en las formas de ayuda pues que se llaman alimentos, ¿no? Si bien a los otros no van a ser acumulables, pues aquí hay que estar muy atentos. Y ahí es donde se pone bien interesante desde el envío del dinero, si se le pone, pues, no sé, la palabra que sea, de alimentos o la pensión, lo que le quieran dar en el momento para que tenga esa valía, ¿no? Claro. Ok, bueno, yo creo que ya ahí dieron justamente esta parte interesante sobre qué se podría considerar como tema de erogaciones como tal y va quedando definida. Sin embargo, a mí me queda una duda. En los supuestos de la presentación de la declaración anual, nos marca el propio artículo de la presentación de la declaración para personas físicas, quiénes están obligados para presentar la declaración, ¿no? Sin embargo, nunca nos dice, oye, si tienes, en este caso, ingresos o presuntos ingresos que debas de presentar dentro de los rubros de datos informativos, tienes la obligación de presentarlos, porque si no la autoridad te los va a presumir como ingresos. Claro. Simplemente, nada más marca los que tengan ingresos mayores a 400,000, si realizas una actividad empresarial, Dos o más patrones. Dos o más patrones, te marca ahí algunos supuestos. Sin embargo, y creo yo, digo, ahora sí que me gustaría saber sus comentarios, no es específico el artículo al presentar, cuando creo yo que tendría que ser obligatorio en este sentido, cuando tengas ingresos que no estén declarados como tal. Pues es como un rompecabezas, ahí me estoy mosqueando. Sí. Pero bueno, Oye, ¿qué? ¿Alguna? No, sí me bañé. Yo creo que hay que armarlo con el 150 de la ley del ISR. Ok, exactamente. Entonces vamos por partes, ¿no? Se debe declarar por cuenta propia, según dice la ley, arriba de los 400,000 o no abajo de los 400,000, que esto con resolución miscelánea el año pasado fue un poco más condescendiente por aquello de relaciones laborales. No obstante, dice, si son más de 500,000 ya le entraste, ¿no? O sea, ya no te preocupes, todo lo que es exento y todo no, tienes que declarar. Pero a la par hay que armarlo con el 90 segundo párrafo, independientemente de que si son exentos o no, y si son los 500,000, hablando otra vez de lo que es préstamos, herencias, premios, tiene que estar muy atento el contribuyente de dar el aviso para que el día de mañana no le vayan a reclamar. Quiere decir que si es menos de eso, no da el aviso, pero el aviso la verdad es que es lo de menos. O sea, el chiste es la documentación Que acredite. que acredita todo. Me voy más a los préstamos porque en el caso de una cantidad por herencia, pues yo creo que los documentos de notario, Claro. de juzgado hacen lo propio. Pero en el caso del préstamo, híjole, ahí es donde viene el tema muy importante. Yo creo que esta confusión es tanto como poner a hablar a alguien de Puebla con alguien de Oaxaca sobre moles, ¿no? ¿Qué Dicen pasó? que ¿Qué nunca- pasó? Ya ves, ¿qué no, pasó? dicen que no se ponen de acuerdo porque pues cada quien lo entiende a su forma. El coloradito, no sé, la asesina creo que le llaman distinto en Oaxaca de como le llaman en Puebla. Pero qué bueno que hay bastante de comida, ¿no? Pero lo mismo sucede en ese contexto. ¿Es un mutuo o es un préstamo? Y ahí está la clave. La característica principal que yo dejaría como consejo a los que nos ven es dos elementos. El subjetivo es, si uno de los dos es comerciante, es préstamo, no es mutuo. Para que lo platiquen en bodas, 15 años, ¿qué significa mutuo? En italiano significa préstamo, pero el Código Fiscal decidió llamarle mutuo al préstamo civil y préstamo al préstamo mercantil, solo para diferenciarlo por Claro. nombres. Si yo le presto, tengo una tienda miscelánea a mi primo, pues uno dirá, no, pues es que él es comerciante. Sí, pero mi comercio no es el préstamo, sigue siendo un mutuo. Tendría que ser el banco el que le preste a un empleado para que sea mercantil. Claro. Y segundo, el objeto, si es con ánimo de lucro o no. Si yo soy una empresa que tengo que pagar la nómina y demás cargas y yo nada más tengo 50,000 en la cuenta y esto implica 200,000, pues claro que pido un préstamo y en ese sentido será un mutuo civil. Ok. Pero si lo que yo hago es, me dan un mutuo civil porque debo pagar 200, pero yo traigo en la cuenta bancaria 2 millones, yo no diré, ¿por qué pediste prestado si en realidad tenías más? Yo contestaré, porque no quiero descapitalizarme, me conviene más el pago de interés. Ah, eso ya es préstamo. Entonces, todos esos elementos se debe asesorar el contribuyente, porque si de por sí el SAT no le entiende, pues menos le va a poder hacer frente al contribuyente. Entonces, hay que estar muy atento con todo eso. Perfecto. En la siguiente situación que te voy a poner, yo soy empleado
no rebaso los 400,000 pesos, Sí. desconozco obviamente esta situación, Sí. y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tuviste un préstamo, declaro en ceros, no presento la declaración porque no estoy obligado. Ujú. ¿Cuáles serían las recomendaciones aquí al respecto? Obviamente atendiendo que lo que comenta el doctor Bourgois, Sí. que hay que tener la materialidad justamente de los préstamos, de lo que recibimos. O sea, ¿qué podría ser? Porque inclusive se podrá inclusive hasta tornar como una ficción jurídica, presentarla o no presentarla. Pues es que depende. Cuando las empresas se prestan un buen, ya eso ya se le llama cuenta corriente. ¿Qué? Entonces, Sí, yo creo que habrá que atender la naturaleza de nuestra operación. Creo, y yo siempre he defendido el hecho de que siempre nos apeguemos a lo que el texto de la norma señala y además pues los criterios vinculantes que puede tener la autoridad, pues bueno, atender a eso. Porque de repente podemos comenzarnos a meternos solitos el pie por querer hacer más de lo que la propia ley me está obligando a realizar. En este caso yo diría, si tú eres una persona asalariada que no tiene la obligación de presentar la declaración anual y no obtuviste ingresos o depósitos de estos que estamos señalando, préstamos, herencia, etcétera, sobre el límite que señala la propia ley, no es necesario que la presentes. Lo que sí es importante es que tengas tu documentación adecuada para poder desvirtuar cualquier presunción de la autoridad, pero no es necesario que nos metamos a mayores complicaciones si es que no estás en el supuesto que la propia ley te ¿Y si señala. rebaso los 600 que Por marca? supuesto que entonces tendrías que presentarla. Estaría obligado. Exactamente, pero ahí ya estás obligado por ministerio de la norma. Ok. el problema es que hay casos en los que no se da como tanta precisión por la ley fiscal. Voy a pensar en dos aspectos. Sí, Alguien claro. que maneja la caja de ahorro en la oficina, nunca falta el que organiza las tandas o la Claro. caja de ahorro no formalizado, me refiero en el sentido de sociedad civil. O simplemente el que está en un régimen en condominio y es el administrador y échenle todos a mi cuenta. Pues ahí van a pasar dos cosas. O va a haber más ingresos que le van a considerar sin discrepancia que deba pagar, o los depósitos de todos a la cuenta bancaria son las llamadas erogaciones del 91 de la ley del ISR. Entonces, si nada más quedamos de palabritas y de saliva, no, pues él es el bueno, pues órale, ¿no? Entonces, no. Debe estar documentado. Para empezar, un régimen en condominio tendría que estar dentro de una asociación civil. Claro. Pero lejos de las plazas comerciales que vemos, nadie lo hace en casa habitación. Y la verdad es que difícilmente se lleva con terceros, siempre es un vecino de los que ahí tenemos y el buen vecino lo hace. Claro. Pero el buen vecino al rato trae problemas y los demás ya no le ayudan. Entonces siempre es importante el levantamiento de minutas, aunque sea de las reuniones de vecinos, que todo mundo ponga su firma, desde luego acompañado de las identificaciones. Y aunque el SAT me diga que fecha cierta y todo, por Dios, nada más me podría reír, porque en un juicio llevado al extremo, pues mando a todos mis vecinos a que fungen como testigos. Claro. Pero lo que voy es que hay que empezar a generar esa duda razonable, la que le llaman mucho los americanos, a través de la documentación que cumpla las veces del soporte de lo que me está pasando. Claro. Así. Perfecto. Pues digo, si me lo permiten, vamos a tomar algunas preguntas de nuestros seguidores y agradeciendo pues siempre todo este tipo de consultas que nos realizan. Si gustas apoyarme, por favor, mi estimado Claro maestro. que sí, dice Eric de Jesús. La teoría muy bien y la práctica, ¿qué pasó? Bueno, pues estamos tomando algunos puntos de Algunos la puntos. práctica, Así pero es. si tienes alguna duda específica, Eric, que te haya pasado algún tema en específico, con todo gusto, por favor, mándanos la pregunta y con todo gusto la resolvemos. Efectivamente. Alex, el El Scout Scout. Ramírez. Ok. Eso. Dice, buenas tardes, felicitaciones a todos. Si compro un auto de lujo, ¿lo puede deducir en 2 o 3 años tomando en cuenta que la ley permite solo un tope de deducción, pero no dice que el próximo año que deduzca el resto? ¿Esto es posible? Me imagino que se refiere a la Al postura. excedente, No, bueno, entiendo que se refiere a la postura que algunos fiscalistas han tenido al tema de que no se tope, que los 175,000 pesos son anuales, ¿no? Lo que se Claro. está topando. Desde mi punto de vista muy particular, considero que es una postura muy riesgosa, que ya hay mucho avanzado Criterios. por parte de la autoridad en criterios y que solamente estaría topado los 175,000 pesos. Y en caso de ser una inversión, evidentemente bajo los límites de la depreciación que la propia ley señala. Es una interpretación muy gallega, ¿no? Hay quien yo he sabido que lo interpreta todavía más al extremo y dice que como están casados en sociedad conyugal, cada uno merece la deducción. No, corre, y dije, pues sí es solo un bien, ¿no? Claro. Pues, pero bueno. Es como ahorita en las deducciones personales para las colegiaturas de los hijos.
¿no? Los dos trabajan y quieren la mitad del año yo y la mitad del año tú, ¿no? Digo, eso es que ese es un tema interesante, ¿eh? Digo, exactamente. Dicen, oye, ¿sabes qué? Tú los primeros 6 meses y yo los siguientes 6 meses. Pero no sé si te has encontrado ahí ante una negativa, por ejemplo, del tema de la devolución. Es que simplemente por la propia, el propio decreto que te da la facultad para poder disminuir como deducción personal las colegiaturas, te das cuenta que es por hijo, ¿no? Exactamente. Entonces, evidentemente tendría que ser en una sola persona y hasta los topes que la propia ley. Aunque aquí suena interesante porque entiendo que más allá del punto es que el gasto mismo se lo divide la mitad del año uno, la mitad del año otro. Creo yo que nada más la respuesta es sí erogó verdaderamente y si tienen los ingresos y si verdaderamente se repartieron el gasto, adelante. O sea, ¿sí podríamos aplicar las dos? Pues obvio, tanto no se haga la misma partida deducible 2 veces. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí recordemos que existe el complemento para el tema de las colegiaturas. Y ahí viene el CUR del en niño. donde señala aquí el CUR, el grado, el nombre y todo de la persona que estás deduciendo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no sería aplicable que debiera la mitad de la mitad. O sea, sí, pero hasta los topes que la propia ley señala. Exacto, ¿no? exacto. Sí, no. Muy bien dicho, creo que exacto. Si son, no sé, 20,000, 10 y 10. 10 y 10 puede ser, Nada que 20 y exactamente. 20, ¿no? Pues, Sí, claro. Hasta Cruz Azul sabría que no, ¿verdad? Perfecto. Enrique Arévalo pregunta, ¿es necesario manifestar en la declaración anual la cancelación de la deuda de un crédito de Infonavit derivado de la pensión por invalidez emitida por el IMSS? Gracias. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, no. No, vamos, salvo que alguien reciba un préstamo bancario para comprar una casa o de Infonavit, pues es uno de los tantos motivos por los cuales el mismo notario en la firma de la escritura le señala que el aguas en el anual te lo vas a tener que hacer, porque si no el notario se hace responsable solidario. Claro, perfecto. Si gustas apoyarme, maestro, porque creo que aquí el doctor ahí le estorba un poquito la... Lali Mora cámara. Mora, buena tarde. Tengo duda de lo siguiente. Persona física que en año 2021 tiene ingresos por régimen general de ley y por salarios. En julio de 2021 se pensiona y por pensionarse el Infonavit le devuelve las aportaciones patronales y el IMSS lo de CIB, lo de Centella y Vejez, supongo. Así ¿no? es, así es. En la anual, ¿dónde se declaran estos importes que se obtuvo? Pues es una pensión. Lo que se Exacto. obtiene es una pensión. Entonces ahí mismo en la propia declaración, ahí entras a los ingresos obtenidos, donde viene la parte de sueldos, le das más y te aparecen jubilaciones, pensiones, asimilados, etcétera, y ahí pones las pensiones y ahí le pones el RFC de la persona que te Que está ya pagando. vienen inclusive precargadas, ¿no? Inclusive hasta la Puede parte ser exenta, que esté ¿no? precargada, a mí ya me tocó un caso donde no estaba precargada, ¿eh? Entonces, pues, si no, tú la puedes agregar ahí mismo. Pudiera ser exactamente así es. Aceret Galván dice, si la herencia es una casa y se renta pero no se venderá, ¿también se tiene que hacer una sucesión? Bueno, la casa debe ser de alguien, ¿no? Porque Claro. alguien debe cobrar las rentas. En este caso, lo importante será saber si la renta se ha estado declarando desde que estaba en vida que el que la dejó en herencia. Desde luego, eso es un punto muy interesante porque si es, entiendo yo, el uso habitacional, uno genera el IVA y normalmente en la confianza de que lo renta algún empleado o alguien que tampoco necesita la factura. Y bueno, pues ahí es donde empiezan los temas, ¿no? Desde inicio habría que confirmar cómo estaba. Ok, perfecto. LSP Gala. Buenas tardes, contadores. Yo estoy comenzando como contador independiente. Mis clientes aún no me solicitan factura. No me he inscrito ante el SAT por lo de la retención de honorarios que otro régimen me sugieren que me dé de alta para facturar sin retención de ISR y de acuerdo a la actividad, asesoría contable u otro concepto. Bueno, Bueno, contador, desde mi punto de vista creo que habrá que predicar con el ejemplo. Digo, creo que es muy válido la postura y las formas en que cada uno quiera trabajar, pero creo que es muy importante que a nuestros contribuyentes prediquemos con el ejemplo, de que Así nosotros mismos nos demos de alta, que nosotros mismos estemos pagando los impuestos y contribuyamos al gasto público de la manera que nos corresponda. Si tú no quieres aplicar en un tema de retención, me imagino que por los honorarios, pues bueno, puedes seguir a constituir una sociedad civil. Ajá. O bueno, si te vas al nuevo reciclo también te van a retener, pero es menos, así es que si quieres te puedes ir también para allá. Sí, yo creo que podría encontrar ahí algunas alternativas interesantes. De todos modos, en caso de que tengas alguna duda, con mucho gusto estamos para poderte apoyar. Y yo creo que en ese sentido, pues, darte una mejor opción. Pero yo, desde mi punto de vista, yo creo que la sociedad civil podría ser una alternativa para que evite la retención
y obviamente posteriormente pues pudiera tener un tema de retribución por el tema de los pagos, los anticipos. Un Así punto es. adicional a pensar, digo, aprovechando que la persona que nos escribe es una duda totalmente válida, que también tome en cuenta que busca futuro, porque si yo lo recargo todo en una sociedad civil y luego quiero un préstamo bancario, pues ya me olvido de la posibilidad. Los bancos no prestan a sociedades civiles y si les prestan les dan 2 pesos y ya. Y si yo quiero como persona física pedir un préstamo y no he tenido ingresos, pues tampoco. Si me quiero ir a los Estados Unidos y voy a la embajada para pedir mi visa, tampoco. Entonces nada más que piense bien qué es lo que quiere, pero sin forzar las cosas, ¿no? Así de rápido. Si yo no voy a tener empleados, si yo estoy en mi oficina y soy solo yo y algún asistente más, pues a lo mejor no vale la pena la persona moral, no sé. Que la retención, a lo que voy, no sea el motivo para la decisión, no es la piedra angular, hay otros temas que ayudan. Sí, claro, digo, como bien comenta, que pueden repercutir inclusive para el crecimiento del propio negocio, ¿no? Bien comentaba el tema de los préstamos, le pueden servir para tener una mejor estructura en su organización y posteriormente crecer y sin problema puede ser el tema de la retención. Sí, perfecto. Claro. Sin embargo, reitero, creo que la postura debe ser siempre el cómo contribuir. Mejor una ¿no? u otra, pero que ya se vea. Que se defina. Así es. Perfecto, si gustas apoyarme, Ahora, por favor. Cano, hola, buenas tardes. ¿Me podrían orientar, por favor, respecto a en qué renglón de datos informativos de la declaración anual debo informar el cobro de un seguro de vida, justo para no caer en discrepancia fiscal? Ok, ahí justamente en el tema, en la carátula de la declaración, aparecen todas las casillas que puedes llenar y ahí viene justamente el cobro de seguros y fianzas y todo ese tipo de cuestiones. Así es. Entonces ahí mismo en la declaración, en la misma carátula donde eliges qué tipos de ingresos obtuviste, ahí viene el tema de los seguros y ahí lo puedes poner. Ahí seleccionas y ya le seleccionas quién fue el que te hizo el pago de los seguros por el seguro de vida que cobraste. Perfecto. La siguiente pregunta es del contador Julio HC. Dice, buenas tardes, excelente forma de abordar el tema. Muchas felicidades a los ponentes. El comentario del doctor Carlos y del contador Alejandro es de gran manera cierto. En cuanto a que el SAT busca acumular todas las deducciones, así como las erogaciones para determinar la discrepancia. Y en cuanto a una pregunta, en caso de préstamo bancario, ¿es necesario declararlo en anual? Aún y cuando no rebase los 70 mil pesos, ahí dice, y solamente tiene actividad de asalariado, que serían los 600, ¿no? Serían los 600, desde mi punto de vista, si no rebasa, lo que comentabas y la pregunta que tú me hacías, no estaría obligado a presentar. Y si por el tema de la declaración, ojo que aquí también tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros nos queramos manejar y tomar decisiones con base a lo que tenemos en la realidad. Si eres una persona asalariada que no rebasa o que no estás obligada por tus ingresos de salarios a presentar declaración y tampoco por este préstamo que obtuviste, no pasa absolutamente nada. Exacto, pero el primer párrafo del 91 es claro, que deba presentar declaración. Si él no debe presentar declaración. Sí, digo, y obviamente ya tocamos estos puntos en la práctica, porque realmente sucede en ese tipo de situaciones y ya ves que en la primera pregunta ya no, oye, y la práctica, sí. Estamos poniendo algunos casos prácticos. Es que creo que lo puso en el minuto 1. En el 1. Sí, claro. Ok, perfecto. Diana Espinosa. Dice, ¿qué pasa si como esposa se abre una cuenta de ahorro para los gastos familiares, pero el banco asigna una homoclave distinta a la registrada fiscalmente de la señora cuando fue asalariada o persona física con actividad empresarial, pero actualmente está inactiva? ¿La autoridad lo considera como discrepancia fiscal? O yo diría ahí que hay que observar el origen de dónde viene el recurso, de dónde se están llevando esos dineros a la cuenta de ahorro. Si viene, por ejemplo, directamente, me dice que era... De la cuenta de ahorro, ¿no? Ajá, de una cuenta de ahorro. Si yo directamente, por ejemplo, tengo una actividad de salarios, obtengo el ingreso de salarios y lo llevo a una cuenta de ahorro, eso no juega para discrepancia fiscal. Si yo tengo un ingreso en efectivo que estoy obteniendo y lo deposito a esa cuenta de ahorro, eso sí juega para efectos de discrepancia fiscal. Si es mi esposo el que tiene actividades empresariales, salarios, arrendamiento, lo que sea, y él me manda el recurso a mí y yo lo mando a la cuenta de ahorros, eso tampoco juega para el tema de discrepancia fiscal. Me parece también, a lo mejor no sé si Diana nos ayuda a confirmar de la manera que ahorita lo voy a platicar, como que al hablar en pasado, cuando fue asalariada, me parece que ella antes trabajó, ahora está dedicada al hogar, abre una cuenta de ahorro y de ahí mandan para los gastos familiares. Quizás para que no se los gasten o una manera de hacer el apartadito. Si el dinero lo está depositando el esposo, ya los dos la hicieron. Ella entra en el 93 por el efecto de alimentos. Correcto. Y el esposo entra en la salvedad del 91 cuando es la cónyuge
a la cual se está haciendo el traspaso. Y justamente ese era uno de los temas que quería tocar. ¿Tendrían que hacer algo extraordinario para poder documentar o materializar justamente ese tipo de cuestiones cuando es para la pensión, los gastos de la casa? Porque fíjate, sucede mucho en que el esposo le manda dinero a la esposa y obviamente la esposa no trabaja, tiene la cuenta aperturada, pero ha habido casos o situaciones en donde le determinan justamente una discrepancia fiscal a la esposa como tal. Pues bueno, yo pienso lo siguiente, también para que lo platiquen en bodas, 15 años. Ok. ¿Por qué se dice alimentos? Porque viene de la palabra en inglés alimony. Alimony es el efecto de la pensión alimenticia, pero en México la palabra alimentos por artículo 308 del Código Civil es más amplia. La pensión alimenticia es con el divorcio o la separación, pero los alimentos son aún sin la separación. Por ejemplo, el matrimonio decide mandar a estudiar al hijo a Monterrey y pues desde luego le va a depositar para que pague su despensa, la renta, lo que sea, si no es que el papá la paga directamente desde donde está en la Ciudad de México. A lo que voy entonces es que le está dando alimentos. Okay. Bajo esa lógica ahí está, pero el punto al que voy es si le está mandando dinero al hijo o a la esposa, en este caso por una cuenta de ahorro, los bancos sí piden el concepto, pues que le pongan alimentos, ¿no? Y desde ahí ya va. Si la autoridad tuviera dudas, pues creo que las actas mismas harán la versión de todo, más allá de fecha cierta, pues es evidente, ¿no? Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta es... Gloria Gallego Cielo. Si como asalariado obtengo ingresos menores a 400,000 y me da a cargo, ¿la tengo que presentar y pagar impuesto? Bueno, pues en estricto sentido no estás obligada a presentar declaración anual. Sin embargo, si tú quisieras presentarla, tienes opción de presentarla. Ahí lo que yo entiendo es que, pues bueno, si optaste por presentarla donde sabes que tienes un impuesto a cargo, porque en estricto sentido tu patrón es el obligado a retener, es el obligado a hacerte el ajuste anual de impuesto sobre la renta, que eso lo debió haber presentado en febrero el patrón. Así es. Si tú trabajaste el año completo de enero a diciembre con este patrón, pues bueno, él está obligado a hacerte este ajuste anual de impuesto sobre la renta. Si tú entraste ya iniciado el año, a mitad de año o a mediados, entonces eres tú la obligada para presentar la declaración, aun cuando no hayas rebasado los 400,000 pesos. Y bueno, si tienes un impuesto a cargo, pues sí, definitivamente lo tendrías que cubrir. Algo que quisiera, yo creo, hacer las deducciones, pensemos que la mamá se enfermó y llevaron al hospital. Bueno, ya ahí sería. Sí, evidentemente cumpliendo los temas de las deducciones personales, sí, evidentemente. Perfecto. Pues me parece que es la última pregunta y es de Gloria Gallego. No es cierto. Inge, si gustas bajarle un poquito, por favor. Ahí está, de Leonor. Dice, buenas tardes, ¿se debe incluir los depósitos que se les hace a los adultos mayores por parte del gobierno en una declaración anual? Desde mi punto de vista no, ya que son ¿cómo le llaman? Estímulos o aportaciones que en este caso el gobierno tiene y que están exentos obviamente, de considerarse como ingresos como tal. Sí, no se puede. ¿No? Que vienen en el propio 93. Exacto, lo dice igual el 90 y ahí viene un punto adicional, que la lógica es, si yo estoy recibiendo dinero del banco, del Estado, los gastos que haga a colación de ese dinero, pues no lo hagan deducible nomás, ¿no? O sea, si no está agravando, pues tampoco me metas gol en la deducción y opera igual en personas morales. Sí, efectivamente. Muy bien, pues si gustas vamos a seguir con el tema de la charla. Ahorita ya acabó. De todos modos, les seguimos invitando a que nos hagan sus preguntas, por favor. En caso de que haya algún par de preguntas más, las retomamos al final de la charla. ¿Qué te has encontrado más en cuestiones de algunos ejemplos que nos puedan dar, atendiendo la primera pregunta, en temas de discrepancia fiscal? Y ahorita entramos al procedimiento y al tema ya penal que se puede generar como tal. Yo traigo un caso de una empresa que tuvimos, una empresa con su persona física que tuvimos oportunidad de revisar recientemente, justo para dar el cumplimiento de esta declaración 2021. Recordemos que el tema del régimen de subcontratación que se eliminó a mediados del año pasado, pues todavía dio lugar a que todavía en este ejercicio tuviéramos personas que estuvieron obteniendo ingresos por diferentes estrategias fiscales, desarrollos fiscales, como le quieran llamar, ¿no? El tema está en que muchas o varias de esas estrategias que se diseñaban anteriormente se basaban en el hecho de hacerles depósitos a las personas donde no hubiera ni siquiera un CFDI, ni un documento que comprobara el ingreso, ni nada por el estilo. Simplemente le depositaban a razón de un sindicato, a razón de un préstamo, a razón de vete a saber cuántos conceptos. Pero
la realidad es que al día de hoy sí estamos en un tema complicado para esas personas físicas, porque llegaron a ser cantidades bastante interesantes, en donde superaban, a lo mejor tenías una actividad empresarial y superabas en 3 veces lo que recibiste por estos medios a lo que obtuviste realmente por tu actividad. Entonces resulta complicado ahorita para esas personas presentar esa declaración, porque de entrada la supuesta planeación fiscal es dejarlos completamente por fuera, presentar solamente lo que tenías por tu actividad empresarial, y pues obviamente sería un supuesto de discrepancia fiscal que la autoridad podría tomar, ¿no? Y está muy encuadrado en ese proceso. Más aún porque en este tipo de esquemas la verdad es que no había realmente un control en el proceso, lo que provocaba es que no hubiera las pruebas documentales suficientes a efecto de demostrar que efectivamente esto era un préstamo, que efectivamente esto provenía de otra cosa, otra actividad. Creo que este es un tema que muchas personas al día de hoy, para la presentación de su declaración anual, van a tener ese problema, teniendo recursos en los bancos que vinieron de otro lado donde no tienen las pruebas documentales para poder demostrar que efectivamente no es un ingreso acumulable para ellos, ¿no? Pues es que en estricto sentido, y si me permite, antes de darle la palabra al doctor, ¿qué pasa con el tema de los préstamos? Si tengan los contratos, documentan los pagarés, etcétera, ¿y qué va a regresar el dinero el trabajador cuando en algún momento le pagaron por ese medio? O no sé usted qué opina. Es que habría que entrar mucho al tema laboral. Yo me lo pienso ahorita que estaban hablando de esto. Años atrás, cuando un trabajador recibía préstamos, la resolución miscelánea exigía el cobro de los intereses. Claro. Hasta que se dio cuenta que había un artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo que dice que las deudas del trabajador con su patrón no generan intereses. Seguimos abonando por parte del patrón si hubiese ahí un tema. Y dice que solamente se le puede descontar el 30% de lo que exceda del salario mínimo. Si la persona te percibe 10,000 y el salario mínimo fueran 3, por poner números al azar, sobre 7 se va el 30. Entonces, si se cumplen las leyes del índole laborales, vamos bien. ¿Por qué? Pues porque es derecho federal común que es supletorio a la materia fiscal. Entonces, cada una de las actividades que vayan generándose, préstamos, herencias, ahorita platicábamos de ello, tiene que estar relacionada con su propia normatividad para ya nada más aterrizar el punto final de la ley del ISR. La gente lo entiende al revés. Así como la felicidad la entiende al revés, ¿no? Si tuviera, haría y sería feliz, ¿no? Entonces aquí el tema es, si en lo laboral es así, si en lo civil es así, todo tiene su causa y con eso se aterriza debidamente. A lo mejor hasta le pueden dar alguna pequeña clase al SAT, pero la lógica es, con todos estos, bien lo decía el contador, la clave son las pruebas. Y las pruebas nos las emite o las sugiere cada normatividad. Claro. Digo, en el caso, y quiero nada más cerrar este tema particularmente, en algún momento o tienen que regresar el dinero de los préstamos o tienen que hacer una remisión de deuda desde mi punto de vista, pero en automático eso se convertirá en ingreso para la empresa. Sí, claro. Que obviamente les hizo el pago, ¿no? Entonces, sí, es que justo nos tocó ese tema, ¿no? Donde estuvieron pagando por préstamos y después les daban una cartita ahí donde les condonaban la deuda pensando que la cosa que acababa ahí quedaba. ¿no? La realidad es que no, la realidad es que el hecho de poder de cancelar esa deuda, pues se convierte en automático en ingreso para la persona física y pues obviamente tiene un problema bastante importante ahorita para la presentación de la declaración. Yo recomiendo, y la verdad, platicando con esos contribuyentes que estaban en este supuesto, que están en este supuesto, la idea de tratar de documentar lo mayor posible la información que están obteniendo, porque el hecho de regularizarse el día de hoy sobre esa situación, estamos hablando de este 2021, pero estuvieron haciendo esos esquemas desde 2015, años, ¿no? Sí. Entonces vienen con una inercia de depósitos bajo este tipo de esquemas que se hace difícil el hecho de que ellos puedan ahorita regularizar una situación en el sentido de pagar la contribución que tuvieran que haber pagado en su momento. Que ahí ya entraríamos a otros elementos y a otras cuestiones bastante importantes, como es el hecho, por ejemplo, del 6 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Donde el que está obligado a retener es el patrón, etcétera, y bueno, ya hay otras cuestiones por ahí. Pero la idea principal es que podamos, dicen por ahí, armar a la muñeca bien para que se vea bien, para vestirla bien y que se vea muy presentable para la autoridad. Creo que eso es dentro de todo pues, lo que se puede realizar a efectos de que no caigan en este supuesto y que si cayeran, pues bueno, tener elementos para demostrarlo. Claro. Pero la realidad es que es complicado, ¿no? Y sobre todo esos esquemas tan agresivos que se vieron en su momento,
que en su momento fueron buenos, que en su momento fueron válidos, que en su momento caminaron, pues bueno, al día de hoy es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otra realidad por parte de la autoridad y hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones para no seguir cayendo en ese tema de simulaciones. Al día de hoy yo, por ejemplo, le digo a cualquier contribuyente, cualquier modelo de eficiencia fiscal, de evasión, de ilusión, lo que le gustes llamar, ¿no? Que ya todo el mundo le llama de diferente forma, al final de cuentas es un modelo fiscal que te sugiera no declarar ingresos, que te sugiera no timbrar el ingreso, que te sugiera cualquiera de ese tipo de cuestiones, es un esquema de alto riesgo. O sea, es semáforo rojo en automático. Claro. Cualquier esquema que te sugiera hacer este tipo de actividades. La estrategia que se usaba mucho, me quedé pensando también en eso del pago de regalías, que los empleados verdaderamente escribían cualquier cosa y decían, ya es pago de regalías. Ay, por Dios, o sea, es absurdo. Se requiere para regalías que exista, que les gusta, un ISBN, un ISNN. ¿Qué escribieron? ¿Una revista? Ese es el segundo que platiqué, un libro es el primero. Claro. O sea, no es así como decimos aquí, enchilame esta gorda, ¿no? Sí. O sea, se requiere un punto. Y todo ese contexto es el que corresponde propiamente a la esencia de los cuidados de control interno, que platicaba el contador, las pruebas. Claro. O sea, lo único que quieren es no pagar. Yo recuerdo una vez dando un curso, creo que fue en Celaya, había una serie de muchachitos y estaban bien contentos porque pues yo les andaba diciendo los errores, pero lejos de ellos sentirse un tanto conscientes de lo que tenía que pasar, no, hombre, ahí iban como siguiendo compitiendo. Entonces, ese absurdo de querer darle a la autoridad la vuelta de manera tonta, Sí. pues no tiene sentido, ¿no? Lo lógico es, que creo que sea, nos dirigimos, pelear las verdaderas, que son reales. Claro. Pero fuera de eso, lo evidente va a estar documentado, va a estar protocolizado, va a estar ante una sentencia, cosas así, para no jugar más allá de lo debido. Muy bien. Otro de los temas que yo me he encontrado posiblemente es de que te prestan la tarjeta de crédito, ¿no? Tú me prestas la tarjeta de crédito y te digo, oye Alex, préstame para comprar 10, 20, 30, 50 mil pesos al mes y yo te deposito en efectivo, pues porque al final para mí es muy sencillo, yo no declaro ingresos y te deposito. ¿Cuáles serían sus comentarios al respecto? Digo, porque también esa es una de las situaciones reales con las cuales me he encontrado y un cliente particularmente le llegó un tema de discrepancia fiscal por este tema con tarjetas de crédito. De hecho, es una historia, digo, ya que el público pide casos de la vida real sin mencionar nombres, lo platico así. La hija se dedicaba a la parte de agencia de viajes, Okay. Es decir, vendía los paquetes para lo que ustedes gusten, Egipto, Canadá, etcétera. Pero como era minorista, ella lo compraba a los mayoristas y el pago implicaba cantidades que ella no tenía en el momento, entonces la mamá es la que le presta la tarjeta y como tal lo emite. La cosa se pone interesante porque los paquetes no se los facturaban a ella. Claro. Ella era intermediaria. Y si el público en general no le pedía la factura, pues finalmente no lo necesitaba. No obstante, ella lo más que podría hacer pues era tener las veces de hacer una factura por sus ingresos, pues que era una cantidad mínima del total que pagaban. Entonces imagínense la escena. Ella, por medio de la mamá, pagaba a la agencia mayorista. El cliente le pagaba a ella, no obstante ella pagaba a la mamá y ella se quedaba con un cachito. Pero la opción que les platico es real, porque si aquel no pide la factura, pues no tienen por qué emitirlo el de arriba y esta pues nada más va a declarar lo que le pagan, aunque aquellos no le hayan pedido un comprobante. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Pues llega el tema a la autoridad y desde luego fue una situación que quería desbordarse. El pago con la tarjeta de la mamá sin duda era un pago por terceros, artículo 41 del reglamento de la ley del ISR. Así es. Me decía la autoridad, no es pago de terceros, pues ¿qué no lo estás viendo? O sea, Claro. que la auditada no sea la mamá no quiere decir que fuera un pago por vía de terceros. No obstante, la mamá cae en riesgo. Y el efectivo recibido de los clientes es un motivo de riesgo. Me recordaba Héctor Suárez, como tu cuaderno es tu contador, ¿no? Pero no lo decía de tu cuate, ¿no? Sino de que había que llevar el orden de contabilidad. Son temas muy delicados. El tema rebotó hasta Profeco. ¿Y por qué dirán hasta Profeco? Porque en Profeco se tuvo que hacer la petición a la línea que por favor mandara los comprobantes para que todo el mundo se enterara. El colmo del mexicano, contratan a abogados externos, a lo que a todo van a decir que no. Y la pregunta era, ¿por qué nada más es darle un clic y ya, línea aérea? No te pido nada más que le des un clic, no que hagas más tarea. Por eso no nos quiere Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, ya con la documentación que se empieza a armar poco a poco, se empieza a corroborar que el motivo de los totales recibidos por ella constituye el total de los facturados a través de correos.
Claro. a través de propuestas, a través de cotizaciones, y desde luego como eran paquetes vendidos, pues los archivos que mandaban a veces pues caducan y ya no tienen la liga viva. Sí es un problema, por eso es que, como bien insisto, lo dice el contador Alejandro, hay que documentarlo en el momento. Si llega un correo, me queda muy claro que lo puedo, pues, de alguna manera llevar al archivo, pero no se trata del correo, sino del archivo mismo estructura que lo tiene. Sí es una tarjeta que corre riesgo, pero bueno, pues me queda muy claro que el efectivo tampoco tiene nombre. Claro. Entonces, si alguien declara ese dinero es mío y se lo adjudica, conforme al artículo 47, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hace prueba plena la manifestación que se realiza ante autoridad. Dicho en otras palabras, el efectivo es un balón suelto. Quien lo recibe es la papa caliente a quien se le cobra. Pero si yo levanto la mano y digo, ese es mío, entonces desmarquen a la mamá y a mí me corresponde hacerme responsable. Claro, digo que aquí, digo, para justamente lo que comentas, darle estructura, faltaban los contratos de pago a cuenta de terceros. Sí, claro. ¿No? Faltaba el aviso de actividades vulnerables, porque iba a administrar recursos. Claro. Entonces, creo que faltaran ahí algunos elementos, digo, complementando lo que bien dice el doctor Burgal, desde mi punto de vista, no sé si, digo, retomando ese punto, que podemos tomar varios puntos para poderle dar procedencia a las operaciones y que, vaya, lo podemos hacer realmente deducible y que podemos demostrar realmente que sí hay una materialidad sobre las propias operaciones y que no puede ser un ingreso propiamente, ¿no? No sé si estés de acuerdo. El tema es de lo que hemos estado platicando de toda la sesión, ¿no? El hecho de que podamos nosotros ser un poco más ordenados en nuestro proceso operativo que traemos, porque muchas veces dejamos pues el contrato para el final o el documento para el final, y después cuando ya tenemos el problema, pues es que ya no me lo quiere firmar o ya no me lo quiere entregar o ya no le quiere dar ese clic, y entonces se vuelve complicado. Claro. Entonces la idea es desde un principio tener como muy claras las cosas. Evidentemente, si nosotros estamos haciendo operaciones exprofeso para el tema de simulación, pues obviamente se complica un poquito más, pero la realidad es que, digamos, un empresario, una persona física que tiene una actividad natural donde está buscando hacer negocio, básicamente, no el hecho de querer defraudar al fisco, pues creo que puede contar con los elementos suficientes como para hacer las cosas bien. Ya no estamos en la época donde esta parte la declaro y esta parte no la declaro. La cuenta no fiscal. La cuenta no fiscal. que fíjese que ese tema es bien importante, porque hay muchas personas que siguen creyendo que hay una cuenta fiscal y una cuenta no fiscal. Sin embargo, hay una cosa... que creen en López Obrador, no hay problema. Sin embargo, hay una cosa bien interesante en el tema de las personas físicas, que yo también siempre lo he expuesto con los contribuyentes y en los foros donde tengo oportunidad de participar. El hecho de separar el patrimonio de la persona física del capital de trabajo de su actividad empresarial o profesional que tienen es bien complicado si no tienes el orden adecuado. Tú date cuenta, cualquier persona física que realiza una actividad empresarial o profesional tiene su cuenta y ahí compra la despensa y ahí compra los insumos que va a vender y ahí paga la renta y ahí todo. Su cuenta se vuelve una cuenta de chile, mole, ¿cómo dicen? De todo, chile, mole, dulce. De todo tiene ahí, ¿no? Yo siempre he sugerido, no por el hecho de que haya una cuenta fiscal y una cuenta no fiscal, sino por el simple hecho del aseo administrativo, de tener una cuenta que utilice para su actividad empresarial y una cuenta que que esa persona física vaya retirando para tener un control de qué es la utilidad que ella va obteniendo, o como si se pusiera un salario, vamos, ¿no? A ese tema, ¿no? El hecho de que yo tengo mi actividad empresarial y me voy retirando esas cantidades. Ya sé que esas cantidades refieren obviamente a una utilidad de la empresa que en determinado momento tendrá que pagar su impuesto, pero lo voy controlando y lo voy conociendo y lo tengo muy bien separado, porque el hecho de encontrar dentro de una cuenta todo, absolutamente todo, pues bueno, se vuelve muy complicado también para el contador llevar un correcto control de sus operaciones. Entonces, desde mi punto de vista y como consejo para las personas físicas, es que siempre tengan esa separación física de las cuentas. No quiero decir con esto que esta no sea fiscal, efectivamente sí es fiscal, pero sí vas a tener el control financiero de tu capital de trabajo y del patrimonio que estás utilizando ya para tu día a día. Así es, efectivamente. Pues bueno, doctor, no sé si nos puede apoyar ahí con el tema de cuál es el procedimiento ya que te determina, ya llega posiblemente una facultad de comprobación por parte de auditoría y te determina que sí tienes una discrepancia fiscal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? Ponerse a llorar, acudir al baño, ¿no? Irse al baño, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento
que se tiene que seguir? Es muy breve lo que dice la ley, son 2 fracciones solamente, que en 20 días le puede requerir la información para que, bueno, tiene 20 días, mejor dicho, para aportar la información con la que va a acreditar el por qué no es discrepancia. Sobra decir que si se refiere a préstamos que no se fueron informados en anual, así saque la información no va a resultar. Es la primera vez que yo veo que la forma se antepone al fondo. Ok. Pero bueno, habrá que estar muy atentos y lo dice muy claro, se determinaría como otros ingresos, creo que es el 142 fracción 15 de la ley del ISR. Y bueno, si entrega la información en 20 días, es evidente que la autoridad podría hacer un requerimiento conforme lo que recibe y el contribuyente tendrá que contestar en 15 días. Se refiere al 53 fracción inciso C de la ley del Código Fiscal. Desde luego con la posibilidad de pedir 10 días más. Pero armando el paquete completo, la historia me parece así. Como buen juego del ajedrez, la primer pieza que se mueve es la que me interesa. Porque si en este caso estamos hablando de que me viene a decir el SAT, estoy en discrepancia fiscal, a mí me encantará saber de dónde salió la información. Porque recordemos que va por el efecto de las erogaciones. Lo más común sería bancos, que dijera, mira, tú en banco tienes una serie de depósitos en efectivo que conforme al segundo o tercer párrafo del 91 se consideran erogaciones. Claro. Bueno, pues ahí sí ya me tomaron en jaque, ¿no? Pero fuera de eso, que dijera es que tú hiciste a las adquisiciones de, pues dudo, ¿no? Eso más bien ya prácticamente es letra muerta. Esa es la clave y es el punto principal. El efectivo creo que es lo que se centra en todo esto. De tal manera que nosotros debemos estar muy atentos y de esas cantidades que se reciban es lo que se debe propiamente acreditar como se dio. Una discrepancia fiscal sana, aunque no exista ese nombre, me gustaría pensar en las veces que alguien gasta más porque utiliza una tarjeta de crédito y queda endrogado, desde luego, respecto de lo que gana. Pero creo que hasta eso lo entiende el SAT. Claro. Creo que ya en la práctica se centra todo en el efectivo. Tienes tantos depósitos en tu cuenta, no son traspasos entre cuentas propias, y aunque le llame traspasos entre cuentas propias, habrá que ver cómo es el eje del banco. Porque el banco tiene cuentas propias, que puede ser de empresa, persona física, y la suma para que si no se paga a la empresa, se lo cobra a la persona física. Debemos estar bien atentos. Entonces, ese es el procedimiento que lleva, y desde luego yo lo sumaría, como ya lo platicamos al inicio, con el 63. Si la información viene de otras autoridades, me deben dar 15 días para alegar lo que a mi derecho convenga. No obstante, es diferente alegar lo que a mi derecho convenga respecto de lo que es desacreditar. Entonces, estos 2 puntos se mezclan en ocasiones, a veces no, dependiendo de dónde viene la información, y ahí es donde debe estar atento el contribuyente. Perfecto. Comentabas tú hace un momento, hace un par de minutos, sobre una discrepancia fiscal identificada y no identificada sobre estos conceptos. ¿Qué nos podrías, acreditada, perdón, o no acreditada? ¿Qué nos podrías comentar? Digo, porque son conceptos novedosos o nuevos que la autoridad pone. Sí. ¿Y en qué momento los considera como tal? Pues lo que pasa es que lo que hemos visto en la práctica es que efectivamente, a pesar de que el 93 sí te señala de manera expresa que no se va a considerar erogación para el tema de discrepancia fiscal, de todos modos la autoridad a la hora de ejercer el ejercicio, de hacer la determinación de discrepancia, te lo suma, ¿no? Te pone ahí los depósitos, los traspasos y todo lo que encuentre te lo va a poner ahí, generando que el contribuyente sea el encargado de poder desvirtuar esa información. De ahí la relevancia de que si no tenemos la información, pues obviamente cómo desvirtuamos. Y puede ser que un concepto que no era propiamente un sujeto de discrepancia fiscal, pues bueno, quede sujeto a ese tipo de cuestiones. Entonces, el tema de lo que sucede es justamente eso, te suma todo, te pone absolutamente todo, esa es una discrepancia general, digamos, la que tiene la autoridad, y de ahí el contribuyente puede acreditar y mostrar la información que le convenga para poder desacreditar una parte, ¿no? Entonces, la autoridad, de ahí emanan estos conceptos que como tal los emite en el crédito de discrepancia acreditada, aquello que el contribuyente pudo desvirtuar, y discrepancia no acreditada, aquello que el contribuyente pudo desvirtuar, y la discrepancia no acreditada, que fue lo que el contribuyente pues ya no pudo desvirtuar, claro. Y en virtud de eso, pues bueno, determina el crédito fiscal para que lo pueda hacer, que es algo que no solamente en el ejercicio de discrepancia fiscal se hace. Actualmente la autoridad, con las facultades de gestión que tiene, le tira la bolita siempre al cliente, ¿no? Te bajo los sellos, te congelo las cuentas bancarias, te determino una discrepancia fiscal, y muchos
muchos ejemplos en donde la autoridad le empieza a tirar la bolita al contribuyente. Entonces, ahora tú acércate y demuéstrame que no es eso que yo estoy determinando, que no es eso que estoy presumiendo. Y de ahí que, bueno, que se vuelve complejo también para los contribuyentes el hecho de poder desvirtuar todo este tipo de cuestiones. Cuando en estricto sentido, y el doctor no me dejará mentir, debería ser al revés, ¿no? La autoridad es que le debería acreditar el por qué me considera que este tema es discrepancia. Quizás por ese motivo a veces es más fácil ver que determinan ingresos presuntos con el 59 fracción tercera del código en lugar de darse toda la vuelta por la discrepancia. Claro, totalmente. Pero bueno, yo creo que también depende del qué tan cargado venga el contribuyente. Yo creo que si son infinidades, yo me iría como fisco por la discrepancia para que no se queje de que no le di la oportunidad, ¿no? Y que normalmente, por ejemplo, ahorita que le hace el comentario el doctor, normalmente en el tema de omisión de ingresos, por ejemplo, para las personas que no están registradas en el SAT o que están registradas, están como sin obligaciones y que están teniendo operaciones, normalmente aplica lo que es el del 53. ¿Por qué? Porque ahí no solamente se va en tema de impuesto sobre la renta, sino también se va sobre IVA, porque estamos hablando del tema de código, donde estás omitiendo ingresos y entonces aquellos que no están registrados, pues es mucho más factible para la autoridad, dice por este medio, que por los que sí están registrados y que se van a través de un tema de discrepancia fiscal derivada de facultades de comprobación del 42, ¿no? Así es, comentabas algo súper interesante y creo que ahí me gustaría saber los comentarios del doctor Burgoa. El propio artículo 21, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Contribuyente establece los actos de buena fe del contribuyente, en donde se presume obviamente que el contribuyente no está defraudando al fisco por cualquier actividad o por cualquier situación de actividades que realiza. Sin embargo, aquí sí me pide que forzosamente yo demuestre que efectivamente, por esta presunción, no estoy cayendo en tema de discrepancia fiscal como tal. Bueno, ¿Cuáles serían sus comentarios al respecto, Lo que doctor? pasa es que son dos cosas diferentes. El 21 de la Ley de los Derechos del Contribuyente se refiere a que si aquel se portó mal, se presume que fue sin querer queriendo. Dice, ya si quiere llevar a cabo una multa más elevada, corresponde al fisco acreditar las agravantes. Siempre se ha sabido. Más bien me gustaría pensar en el 257 del Código Civil, que ese sí es un poquito más laxo, que dice, la buena fe se presume y quien desee destruirla necesita prueba plena conforme al artículo, pues sabemos, la prueba plena es el 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Uno nunca va a tener pruebas plenas y nunca se sientan mal por eso, porque no somos autoridad. Gracias a Dios no vamos a promover ese tipo de documentos. Creo yo entonces que la situación se presenta en este sentido. El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles es la clave. ¿Qué dice? El que afirma está obligado a probar. Por eso es que el 68 del Código dice que si niega lisa y llanamente el contribuyente, pues tiene que ser la autoridad la que acredite, salvo que la negativa implique una afirmación. Y esto no es más que copiar al 82, fracción segunda del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué quiere decir? Sí me van a conceder la buena fe en todo momento, desde que me auditan, me dicen yo creo que vas bien, por eso es que no llego con crédito, llego con una petición de muéstrame tus papeles para verlo. Claro. Pero pues, se acaba el cuento muy rápido, ¿no? O sea, la luna de miel rápidamente se desvanece porque empiezan a decir esto es grava, esto grava, esto grava y esto grava. Y uno le dice, oye, espérame, ¿por qué? Son depósitos en efectivo, pero es que aquí están los FDIs, los dos graban, entonces tanto el efectivo como el CFDI, lo mismo. Me ha pasado verlo en empresas, ¿no? ¿Sabes qué? Es que una constructora vende materiales, porque además de hacer la construcción tiene una mina, y le dicen, es que este efectivo y el CFDI, pues es que el efectivo se llevó al CFDI. No fue sino hasta acuerdo conclusivo cuando el propio Prodecon le dice, oye, pues te pasas, ¿no? O sea, quieres llegar a tus metas, pero no así. O sea, si te dicen 82 centavos, ahí te dice 82 centavos, es lo mismo. Entonces, la buena fe, insisto, se acaba rápido. Máxime que el 63, en el último párrafo del Código Fiscal, dice que las autoridades tendrán como ciertas las operaciones que vienen en el CFDI. De ahí que raye inmediatamente con las operaciones inexistentes. Entonces, como que es una ensalada de artículos que la gente debe estar preparada para usar. Y lo más importante, al fisco le encanta poner las pruebas por separado. Esto nada más acredita que te levantaste en la mañana, esto solo que desayunaste, esto que, pero que vivas ahí. Y es el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a lo fiscal, que dice que todas las pruebas se deben estudiar en conjunto como un rompecabezas. ¿Qué quiero hacer notar yo con esto? Aguas, vamos a un caso exacto. Yo tengo una prestación de servicios. Si lo sumo con mi REPSE, ya va mejor. Claro. Y si a esto lo sumo con los entregables, que uno de ellos pueda hacer un aviso de actividad vulnerable, ya va mejor. Claro. Entonces los voy sumando. Y volvemos al tema, no estamos solo en la ley fiscal,
hay que identificar que todo acto originario es o mercantil, o es civil, o es laboral, sino es que hasta administrativo. Y esa es la pauta que me dice si debo dar avisos, si debo estar atento con algunas formalidades, y ahora ya llego a lo fiscal, y ahí es donde la autoridad debiese ver sin mayor problema. Perfecto. ¿Algo que quieras comentar al respecto? No, digo, la verdad es que básicamente lo que comenta el doctor, coincido plenamente en el hecho de que la autoridad, pues en el ejercicio de sus facultades y de su interés que tiene de recaudar, pues prácticamente no te acepta nada, ¿no? Por ahí en unas sesiones anteriores comentábamos, en el caso del 69B específicamente, al 69B no le gana nada, ¿no? Prácticamente lo que te quitan con 69B, pues es seguro que te vas a ir a juicio para defenderlo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque esa es la actividad que tiene la autoridad al final de cuentas, una autoridad recaudatoria que busca llegar a ciertas metas y pues bueno, que está en su ADN, diría nuestro amigo Rafa Cereceda, que le mando un abrazo si nos está viendo, dice, está en el ADN de la autoridad hacer eso, y justamente, ¿no? Pues no puede sorprendernos el hecho de que se comporte de esa forma, porque pues bueno, ya conocemos por default que esa es la actividad que va a desarrollar y eso es lo que está buscando. Por eso es importante que nosotros como contribuyentes pues no demos pie a que esas cosas se generen, y si te vas a portar, pues si te vas a portar mal, pórtate bien mal. Exactamente. Ok, ya comentaba el doctor Carlos los 20 días que tiene para poder aportar las pruebas necesarias y obviamente desvirtuar. Supongamos que ya no se termina en un crédito. ¿Qué procede, doctor? ¿Qué otra alternativa tiene aquel contribuyente que llega a caer en ese tema de discrepancia? ¿Por qué? Porque no declaró en los ingresos o los ¿No desvirtuó? datos. No desvirtuó. Bueno, primero, en primer lugar, no dio la información en la declaración anual. Después le solicitaron desvirtuarla propiamente en el procedimiento. Después que sí, ya está el crédito fiscal. ¿Qué pasaría? Si está el crédito fiscal, pues le corresponde pedir obviamente algún medio de defensa, recurso de revocación o juicio de nulidad. Pero aquí la clave que yo siempre les daría es, en estos medios de defensa, principalmente al juicio, no podemos llevar pruebas adicionales de las que estuvieron previamente en el procedimiento. Y esto es muy importante porque la gente al final siempre sí encontró el contrato, o ahí estaba el pagaré y yo sé que le echaron coca y lo pusieron al sol para que se vea viejito. Entonces, no va a pasar, ¿no? O sea, realmente no va a pasar. Lo único que me podría pensar en una excepción de estos casos es que fuera un documento notariado en donde la notaría ya no existe, entonces voy al Archivo General de Notarías, pero le aviso al SAT desde antes, oye, lo estoy pidiendo, por favor, dame una prórroga, dado que estamos usando el 53 del código, de 10 días. Y si no llega, por lo menos estoy haciendo valer que yo ya lo solicité. De alguna manera juega distinto esto en la cancha dentro del procedimiento, pero antes de llegar a un medio de defensa yo sugeriría acompañarse de Prodecon a través de una queja. Okay. Porque si no voy solo y Prodecon lo único que va a hacer es lograr que se siente la autoridad con ellos a platicar. Si tenemos la razón, Prodecon mismo podrá hacerlo notar. Y si no, también nos lo dirá, sabes que aquí estás muy mal, ¿no? Vamos a pensar que fuese así, pues me lo recomiendan incluso a buen tiempo. De tal manera que el resultado al final no sea una sorpresa, sino que yo ya sepa de manera anticipada, como decimos, a qué le tiro, ¿no? Bien lo decía el contador Alejandro y creo que vale la pena confirmarlo. Claro. No es lo que yo piense, ni es lo que piense la autoridad. Nos regimos por la ley. Así es. Ahí les recomendaría el artículo 19 del Código Civil supletorio a lo fiscal. Las resoluciones deben ser, en primer lugar, conforme a la letra de la ley, segundo, conforme a su interpretación y tercera, conforme a los principios generales de derecho. La letra de la ley es lo que me rige. Y si la ley es publicada es para ser debidamente observada por particulares y aplicada por autoridades. Artículo 2 de la Ley del Diario Oficial de la Federación. Entonces, bajo esa temática es tanto como sucede en el 69 y en discrepancias y todo, de que hay autoridad, pues esto es lo que tú piensas, ¿no? Pero la ley aquí dice claramente cómo hay que obrar. Y si dices que es el camino amarillo, dice el amarillo, no te me vayas por el de la derecha, porque pues, si tú crees que yo hago mal al irme del otro lado, tú haces peor irte allá. Claro. Y ahí es donde entra la queja de Prodecon. Perfecto. Muy bien, yo creo que ahí ya les dio algunos tips el doctor Carlos Burgoa sobre cómo llevar justamente este procedimiento. ¿En qué momento caemos en una afectación al patrimonio? O sea, me queda claro que hay un crédito fiscal, puede ser que lo pague, pero ¿en qué momento puede la autoridad afectar el tema del patrimonio posiblemente de esta persona que cayó en discrepancia fiscal? Bueno, toda la tributación es restrictiva del patrimonio, por eso es que se debe hacer de manera estricta la aplicación de las reglas que se refieren a cargas, excepciones, infracciones o sanciones, según el 5 del Código Fiscal. Dicho en pocas palabras,
Si las autoridades me van a sacar dinero de la bolsa, ya sea manera de contribución o ya sea manera de multas por sanciones, en ambos casos debe ser de manera cuidadosa y de manera muy exacta y de aplicación estricta. Es decir, el patrimonio está a disposición de poder ser grabado, ya si es gravoso no es otra historia, la clave es si se puede. Cuando el fisco determina el cobro, incluso es muy dócil respecto de lo que realiza un particular en la práctica. Claro. O sea, un banco, vaya mérito que me va a estar diciendo, a ver, ahí te va el acto de ejecución y espérate tantito y va a salir a renombre. El banco llega, si tiene pagaré, se ejecuta y la primera parte es el acto de execuendo que arranca el juicio con embargo. Aquí el fisco es un tanto más medido por lo mismo que el patrimonio viene a hacer otra vez. Me voy a hacer la historia larga rápido. Embargan bienes y los enajenan. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tú pudiste haber hecho contribuyente al percatarte que debías. Claro. Pero si tú no lo hiciste de mutuo propio, entonces yo lo hago por ti. Y si te sobra dinero de la venta, te lo devuelvo y también graba. Porque es una venta, estamos Sí, claro. de acuerdo. Entonces yo creo que el contribuyente debe estar atento. Los derechos, yo soy atento a que como aquella ley, o el cambio, mejor dicho, que se da desde aquellos años a la discrepancia, fue todavía en las épocas de un tanto más respeto, y digo un tanto más porque no había pues la premura de cumplir con un Tren Maya o con programas asistenciales, y bueno, todo lo que hoy en día estamos de barata, ¿no? Y pásele, llévele, y todo es gratis, ¿no? Es lo que veíamos hace rato. Si yo deposito dinero a cuentas pues, cónyuge, descendientes o ascendientes, ahí están los derechos humanos presentes. Por eso dicen, esas no van a ser erogaciones, no te preocupes. Si bien me estás metiendo gol, no pasa nada porque implica el respeto de lo que es los alimentos, derecho constitucional. Y si me meto, al rato vas a decir que te estoy grabando por darle alimento a tu familia, ahí no me meto yo. Ahí están cuidados los derechos humanos. En esa parte de justamente... Ese cachito. Perfecto. Sí, esos años, ¿no? Porque Muy bien. Y ahora, bueno, ya nos comentó sobre el tema del patrimonio. ¿Y en qué momento esta discrepancia fiscal podría pegarnos en un tema penal y obviamente que ya esté comprometida la libertad del contribuyente? Claro, bueno, yo lo haría para todos los que nos ven una diferencia así. Si el problema es meramente fiscal, así como el virus, se cura con el pago y ya todos nos vamos a comer tranquilamente. Claro. Pero si el problema es penal, no se cura con el pago, diría el doctor Ramón Cabrera, ex subprocurador fiscal ya hace un sexenio atrás, que aún así se le invita al contribuyente a que viva la experiencia para que no lo vuelva a hacer, ¿no? Porque lo penal lo que va a sancionar es la intencionalidad, no propiamente el resultado. Por eso es que igual en lo penal hay delitos instrumentales o de forma y delitos de resultado. Entonces pasamos a un rubro diferente. O sea, son las ganas que ya te veo de ser malo. Entonces, la clave es, si nada más fue un pago y el fisco lo ve en montos, veámoslo propiamente sencillos, dirá, ok, no hay problema, no, hasta ahí vamos bien. Pero si yo veo que ya te estás metiendo a tergiversar las figuras, que no es lo mismo a interpretarlas mal. Por eso es que los alimentos en aquellos años de cooperativas era un tema de nebulosidad, por lo lógico de que, pues es que alimentos se puede entender así o se puede entender de otra forma. Pero si ya fue un descarado de que vendes facturas o de que te están pagando las comisiones de venta de facturas, como en el caso de esta persona del SAT, etcétera, entonces ya estamos hablando de palabras mayores. Ya me es un problema y entonces ya nos vamos a la parte penal. Si es el delito de defraudación, se considera un delito grave. ¿Qué significa que sea un delito grave? Que no sale confianza, ni caución, ni nada. Ahí se nos queda encerradito y litiga desde el bote, como lo llamamos en México. Ok. Si es el equiparable, ese sí amerita caución y es por eso que en sus años Juan Gabriel, que pues en paz descanse, él estaba tranquilamente en la oficina de lo que fuese este lugar de reclusorio, no me acuerdo dónde era exactamente, pero esperando a que le dieran la oportunidad de salir. Rara vez el fisco se ha ido por una discrepancia directa, y menos en este sexenio en donde los guantes se los ponen solo para ir en contra de las salsas y las sopas Maruchan, ¿no? O sea, fuera de eso, yo no he visto que ningún facturero caiga. Habría que preguntarle a la CFE y a muchos más, ¿no? Entonces, el punto es ese: cuando alguien ya llega al rubro penal, el patrimonio cae con un punto adicionado. Y es lo que conocíamos como lo que correspondía, pues, esta ley que se hizo tan famosa, la ley nacional, en donde el Estado se hacía de los bienes. Bienes que son o producto de un delito
o bienes que son instrumento para un delito. Si el niño vende droga en la bicicleta, quítenle la bicicleta. Pero si el empresario tiene camionetas, casas, coches, porque fue no pagado por los impuestos, quítenle sus coches. Pues propiamente forma en que el Estado se hace de los bienes. Claro. Entonces esa ley, que no es nueva, en este sexenio se vino a robustecer, es la que da mayor fuerza y ahí se acaba la buena fe. Porque dicen que la buena fe se acredita en tanto se hayan pagado los impuestos. Uno lo dirá que extremo. Tiene lógica. Sí, si claro. yo estoy actuando bien, pago mis impuestos. Creo que hay que señalar muy puntualmente lo que nos está comentando el doctor, Sí, claro. en el tema de que para que un delito fiscal se vuelva penal, tiene mucho que ver que se constituya como delito a través del dolo con el cual el contribuyente lo puede hacer. Entonces, esa palabrita del dolo, que es el hecho de que tú de manera intencional realices o estratégicamente diseñes algo para poder hacer la evasión que te está llevando al beneficio fiscal, pues obviamente sí puede estar constituyendo un delito y puedes tener ese tipo de cuestiones. Pero si cuidamos ese tema, doctor, creo que podríamos... A lo mejor es complicado poderlo definir de manera muy general, hay que ver casos muy, muy específicos, pero creo que si cuidamos ese tema del dolo podemos estar en la parte administrativa o en la parte penal, ¿no? Es una línea muy delicada. Un ejemplo para las cosas prácticas que nos pedían. En alguna ocasión, estoy hablando de hace muchos años, nos tocó defender a una persona física que tenía un adeudo fiscal de arriba de los 10 millones de pesos. Para persona física ya es alto. Sí, es bastante. Y era una señora en donde el esposo fue la persona que se acercó con nosotros y decía que todo el dinero que tenía es porque ella rentaba inmuebles, pero que de alguna manera había caído en problemas de arrendamiento y hasta un juicio, Okay. y que le había pasado el dinero a ella. Y entonces uno lo ve y dice, no, y ahora sí cuéntame la verdad, ¿no? Obvio, la señora era la recipendaria de todos los dineros Claro. que él hubiera tenido por un negocio alterno, diezmos, lo que quieran pensar. Está bien, pues uno quién es para juzgarlos, ¿no? Sin embargo, en algún momento me realiza la pregunta y me dijo, oiga, yo me quiero comprar un departamento, pero dado que estamos en juicio, el que finalmente se le ganó por suerte, pues no vaya a ser que el fisco me lo llegue a embargar. Le dije, a ver, no le entendí la pregunta otra vez. ¿Se quiere comprar un departamento con el dinero que le debió pagar al fisco? Así estamos hablando en serio, ¿no? Entonces, es que esa es la verdad lo que me está preguntando. Sí, claro. Obvio, decidió no comprarlo y ahí es donde el patrimonio otra vez volvemos al tema. O sea, Sí. ese dinero que no se enteró al Estado, lógicamente alguien se lo quedó y alguien lo convirtió, vamos a llamarlo en una casa, en Sí, un lo coche. materializó. Sí. Ese es el lavado de dinero. Es el delito predicado respecto del delito original. Original es la defraudación en donde no necesito recibir dinero. Simplemente es salud. Salud. El dinero que yo tenía que sacar se me marchita en las manos y como es un dinero malo, pues al ocuparlo en la economía, pues ya es tema. Perfecto, pues yo creo que ya quedó bastante clara esta explicación. Si me lo permites, vamos a pasar un par de preguntas y prácticamente cerramos el programa del día de hoy. Claro que sí. ¿Sí gusta apoyarnos, por favor? Dice Ángeles Reséndiz. Hola, buena charla. Una pregunta. Si yo obtuve ingresos por sueldos y por caja de ahorros, este ingreso de caja sé que está exento, pero mi duda es si lo debo informar al SAT el anual del 2021. No, en términos del 93 estaría justamente como comenta exento, Sí. y no tendrías por qué informarlo, ya que aparecería en el rubro de los exentos. Sí. Ok, Guadalupe Estudillo dice, buenas tardes maestros, persona física con actividad de arrendamiento y servicios profesionales independientes, no es asalariado, invierte un monto en un monto para el retiro, ¿puede hacer esa inversión deducible de impuesto? Invirtió y retiró 1 millón, ¿ese monto puede ser deducible? Nada más cuando sean aportaciones a las propias cuentas de retiro, ¿no? Sí. Y sea administrado por alguna financiera que obviamente sí esté justamente... Puede ser una inversión deducible del impuesto. Invertido en retiro 1 millón. Ese monto puede hacerse deducible. Pues sí, bueno, las aportaciones complementarias al retiro, pues sí lo podría deducir si es a lo que se está refiriendo. Efectivamente. No sé si Pues doctor... que arriba de las 13 UMAS es motivo de embargo a futuro, ¿no? Si sale algún... por ok. aquello de las afores, ¿no? Ok. Que es lo que dice la ley. Perfecto. Muy bien. El contador Pedro Benítez nos consulta. Una persona física
que está dado de alta como dividendo está obligado a presentar declaración anual, ya que en el ejercicio 2021 no recibió ingresos por dividendos, solo de salarios de otro patrón? Que ese es un error muy recurrente, ¿no? Sí. Digo, no sé si quieras contestar sí, o quieres que la conteste. Sí, lo que tiene que hacer es que sí tiene que presentar la declaración, obviamente porque tiene las actividades tanto de ingresos, de salarios como de dividendos. Entonces presentaría en su declaración de anual el tema de los salarios con los datos que es de su retenedor, y en el dato de las actividades de socio muestra el RFC de la sociedad y pone en dividendo cero, si es que no recibió nada. Sí, efectivamente, que ahí está obligado sí o sí a presentar la declaración, claro, aún y cuando no haya excedido los 400,000 pesos. Claro, porque tiene la actividad de socio. Efectivamente, no sé si quiera comentar algo adicional, doctor. Ok, Ani Sim, dice, buenas tardes, tengo una duda, ¿los servidores públicos pueden deducir gastos en la declaración anual? Sin problema. Claro que sí. No está restringido, ¿no? Sí, pues sería discriminarlos, ¿no? Así es. Sí, claro. Diana Espinosa, y creo que ahí ya nos puso el restante de la pregunta de hace rato. Así es, el esposo es quien trabaja, declara y paga sus impuestos y posteriormente le hace transferencia para la administración de los gastos familiares, que eso ya lo habíamos platicado, ¿no? Sin problema. Perfecto. Pues, mis estimados, digo, no sé si quisieran comentar, bueno, digo, ya para entrar básicamente al cierre de esta charla, ¿cuáles serían las recomendaciones que desde tu punto de vista podrías dar a todos aquellos seguidores que tenemos en la capacitadora al respecto sobre el manejo de la declaración anual y este tema de discrepancia fiscal? Ok, bueno, en primer lugar, pues estar muy atentos al hecho de que todas las operaciones que nosotros estamos realizando, pues evidentemente que se vayan documentando conforme se van ejecutando. Digo, recordemos que la autoridad ocupa el dicho de piensa mal y acertarás. Entonces nosotros tenemos que estar haciendo lo propio para evitar que la autoridad pueda tener algún resquicio por el cual meterse y por el cual meternos en algún problema. Creo que desde mi punto de vista tenemos que ser muy precavidos, extremar inclusive las precauciones para que nosotros podamos tener todos los elementos para poder hacer un cumplimiento adecuado. Estamos a punto de terminar el plazo para presentar la declaración anual, entonces les sugiero que no nos pase lo mismo que nos pasó con el tema de las morales o con el tema anterior del reciclo, que todo el mundo al último minuto andábamos tratando de mandar los avisos. Hay que ser muy prudentes, hay que ser muy cautelosos. Si bien es cierto, la declaración anual ya tiene prellenada toda nuestra información, sí hay que hacer un análisis exhaustivo de esa información que sea adecuada, que sea correspondiente a la verdad del contribuyente y que, bueno, a raíz de eso presentemos una declaración en tiempo y forma, ¿no? De ahí en fuera, pues bueno, que las demás cosas, que se fijen mucho acerca de las operaciones que realizan, qué tipo de asesorías obtienen y cuáles son las personas que lo están asesorando, porque digo, de repente así afuera se encuentra uno muchas cosas que llegan a ser extremadamente riesgosas y que, pues bueno, en lo personal, pues bueno, yo no comparto y que, bueno, no me gustaría que nuestros contribuyentes se vieran también afectados porque alguien les vino a vender algún esquema que de repente no funciona o no camina como se debe, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues agradecerte pues nuevamente la participación, mi estimado maestro, referente a esta sesión y pues obviamente que sigues invitado para las siguientes charlas que seguramente tendremos aquí con el doctor Carlos Burúa. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la capacitadora y pues a la orden. Mil gracias, mi estimado amigo. Perfecto. Doctor, ¿cuáles serían sus puntos de vista al respecto de esta charla y las recomendaciones que le daría a todos nuestros amigos? Bueno, pues la principal es que se pongan a trabajar día a día. ¿A qué me refiero con esto? Es parte de un compliance. Si yo ya tengo procesos bien determinados, entonces en el día a día debo tener mis contratos, debo tener mi documentación. Yo sé que quizás en la anual es cuando se piensa uno, es que los documentos hay que elaborarlos, hay que regresar. Pues sí, claro, si no se hicieron en su momento, eso va a pasar. Si alguien se marca una buena referencia al respecto, es algo tan cotidiano que de manera inmediata les va a resultar el trabajo ya con un resultado limpio. Me lo pienso por aquellas tiendas que son de tipo americanas, en donde a veces al salir les están revisando los tickets para ver si les cobraron bien o no, y al estilo latino, estos como dan lata, y ahí dices para saber si le cobramos bien o no. Pensemos cómo hace esa empresa. Si yo al revisar los tickets a la salida me voy a ahorrar que 5, 10, 15 vengan al rato a reclamarme al servicio a clientes, implica que yo ya no necesito 20 personas en servicio a clientes, quizás cuando lo hago. Y esos 2 minutos de revisar el ticket me ahorra muchos miles aquí. Pero es la manera sajona, ¿no?, de los americanos de pensar.
Bueno, no quiere decir que sean la panacea en este mundo, pero si algo tienen de razón, ahí lo podemos ver. Si en el día a día estamos haciendo las tareas, el cumplimiento, los documentos, los contratos, y quizás tenemos un machote, más aún si es con público en general, artículo 85 de la Ley de Protección al Consumidor, que tiene que ser el contrato de adhesión. Si vendo casas es lo mismo, si doy servicio de restaurante es lo mismo, salón de fiesta es lo mismo. Si ya tengo mis contratos registrados y todo en orden, simplemente es echar la maquinaria a andar. Claro. Se acabó. Efectivamente. Doctor, pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Al contrario. Y sabes que esta es tu casa para los siguientes programas que muy probablemente te vamos a seguir invitando. Gracias. Y pues nada, digo, yo creo que ahí queda la puerta abierta para que nos sigas acompañando. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Mis estimados amigos, pues espero realmente que esta información haya sido de vital importancia, que la ocupen para su día a día. Como bien ya comentaba tanto el maestro Alejandro como el doctor Carlos Burgoa. Y pues no me resta más que agradecerles siempre la preferencia, las preguntas que nos hicieron. Los espero yo el próximo lunes, justamente para este curso que vamos a dar referente al tema de los ingresos en cuestiones de nómina grabados y los exentos. Y invitarlos nuevamente también a los siguientes programas de charlas fiscales y los distintos programas que tenemos en la capacitadora. No me resta más que agradecerles y invitarlos a estos puntos. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.